Pokémon el entrenador legendario 166. Después de finalizar 3 horas de entrenamiento al mediodía, eran las 7 p.m. y para entonces, el océano ya estaba cubierto por la oscuridad de la noche. Para evitar interrupciones de personas que buscaban ayuda para su tratamiento, Sato y su equipo Pokémon cenaron en el campo de entrenamiento. Como no había entrenamiento por la mañana, Sato decidió agregar 2 horas extras por la tarde. Casi a medianoche, concluyeron un día completo de entrenamiento. Gracias a casi 8 horas de entrenamiento, su Pokémon logró un progreso sólido. Con el terreno eléctrico de Magneton como impulso, Golbat y Nidoran vieron una gran mejora en el dominio de sus movimientos de tipo eléctrico. Golbat y Nidoran habían entrado en la etapa de principiantes en poder oculto y trueno, respectivamente. Entre ellos, Nidoran, gracias a su habilidad psíquica mejorada y su crecimiento natural, experimentó el cambio más grande. Ahora podía reunir de manera eficiente energía de tipo eléctrico y liberar una corriente. Actualmente, su alcance alcanzaba unos 5 metros, e incluso podía influir ligeramente en su trayectoria usando la telequinesis. Sin embargo, dado que su habilidad Thunderbolt todavía estaba en un nivel principiante, la cantidad de energía de tipo eléctrico que podía canalizar a la vez era limitada, y el poder solo era comparable a Shockwave. Growlithe, después de casi 8 horas de práctica en doble equipo, produciendo miles de clones, comenzó a memorizar los patrones de movimiento de la técnica. Ahora, sin siquiera usar Flame Charge para cargarse, podría crear instantáneamente 3 clones para imitar sus movimientos. En cuanto a Bellossom, su progreso no fue tan malo, pero carecía de los recursos necesarios para entrenar su poder oculto de tipo roca, por lo que solo pudo alcanzar el nivel principiante. En este momento, la energía de tipo roca de Bellossom se reunió en un orbe de energía de poder oculto del tamaño de un puño, con un alcance de 2 metros, lejos de estar listo para la batalla. Cada tipo de poder oculto comienza reuniendo energía elemental en una forma que, una vez liberada, adopta diversas formas para atacar. Por ejemplo, el poder oculto de tipo eléctrico de Golbat crea una pequeña explosión eléctrica, mientras que el poder oculto de tipo roca de Bellossom produce fragmentos afilados. El poder oculto de tipo planta de Growlithe produce cuchillas de energía. A ojos de Sato, el entrenamiento de resistencia de Mudkip fue impresionante. Con un promedio de 200 vueltas por hora alrededor de la piscina, nadó casi 1500 vueltas, sin contar los descansos. Teniendo en cuenta que cada vuelta tiene una longitud de 25 metros, Mudkip recorrió unos 37,5 kilómetros en 8 horas. La determinación de Mudkip sorprendió a Sato, demostrándole que Mudkip también tenía un fuerte deseo de crecer. Aunque el motivo no estaba claro, Mudkip ya no actuaba tan distante como cuando Sato lo conoció por primera vez. Si bien Sato aún no lo había convencido lo suficiente como para que le diera palmaditas en la cabeza, Mudkip ya no lo saludaba con pistola de agua y seguía diligentemente todas las instrucciones de entrenamiento. Sin embargo, Ditto dejó a Sato un poco decepcionado. En comparación con el recién incorporado Mudkip, Ditto era más relajado y era el que más descansos tomaba del equipo. En promedio, entrenaba solo unas 4 horas cada día y pasaba aproximadamente la mitad de cada hora descansando. Sato no reprendió a Ditto por esta pereza, pues comprendió que transformarse en otros Pokémon ya era una tarea agotadora para Ditto. La habilidad de transformación de Ditto implica la reestructuración de sus células, lo que drena continuamente energía para mantener su quietud. Cuando Ditto se transforma en Pelipper y vuela, consume aún más energía, por lo que esta situación es bastante natural. En esencia, para que Ditto esté listo para la batalla, primero necesita abordar sus problemas de resistencia. Las batallas se diferencian del entrenamiento, donde factores tanto dentro como fuera del control de uno hacen que las batallas sean significativamente más agotadoras que el entrenamiento regular. Con la resistencia actual de Ditto, solo podría durar de 3 a 4 minutos en un combate intenso, y esto ni siquiera tiene en cuenta los movimientos adicionales que consumen energía. Si realmente quieres participar en batallas y seguir transformándote en Pelipper, tendrás que adaptarte rápidamente a esa forma para minimizar tu consumo de energía, le dijo Sato a Ditto al final del entrenamiento. Ditto, plenamente consciente de este problema, no puso objeciones. Después de su merienda nocturna, Ditto mantuvo su forma de Pelipper y se posó en el hombro de Sato. Sato no regresó inmediatamente a su habitación para descansar después del entrenamiento. En cambio, hizo que Ditto se transformara en una hipón y se unió a él en la cubierta, donde sacó su caña de pescar y comenzó a pescar de noche junto con algunos de los otros pescadores. En realidad, Sato no estaba pescando por diversión.
simplemente se hacía pasar por un pescador normal mientras miraba pasar el tiempo. En solo 2 días, el St. Louis llegaría a Slateport City, lo que le dejaba con tiempo limitado. Sí, tenía la intención de hacer una visita a la persona que lo emboscó anoche. Que le robaran sus pertenencias y que alguien intentara acabar con su vida era algo que Sato no podía dejar pasar. Incluso sabiendo que era arriesgado, estaba decidido a enfrentarse a esa persona. Su oponente había resultado herido anoche, por lo que probablemente no era demasiado poderoso. La advertencia de Ana probablemente tenía que ver con las conexiones de la persona más que con su fuerza, pero Sato sabía que sus propios antecedentes tampoco eran precisamente deficientes. Aunque no había estado mucho tiempo cerca de Hans y los otros marineros, Sato había notado sutilmente que algunos de ellos podrían tener otra identidad. Algunos de estos marineros eran, de hecho, sus colegas. Sí, Sato había deducido que muchos de los guardias de la nave, incluido Hans, eran miembros de Rocket. Cuando accidentalmente reveló su reloj con la insignia Rocket, la mirada de Hans se desvió y reconoció a Sato a su vez. Gracias a esta conexión, Sato se había unido bien con Hans, razón por la cual Hans también le había mostrado 3 Pokémon iniciales de tipo agua especialmente adquiridos sin dudarlo. A través de sus conversaciones con Hans, Sato se enteró de que esta nave era propiedad de Rocket. Con su conocimiento de la organización, supuso que muchos miembros de la tripulación probablemente eran asociados, especialmente aquellos en roles críticos a bordo. Además de discutir la compensación por su guiarados, Sato también le informó a Hans sobre la emboscada e incluso ofreció 10,000 Pokédolars para ayudar a localizar a su agresor. Ahora, Sato estaba en el lugar designado para el intercambio, simplemente esperando. Creía que no pasaría mucho tiempo antes de que un guardia de la tripulación que pasara por allí viniera a hablar. La aparición de Ana había sido inesperada. Incluso sin su información, Sato confiaba en que conseguiría lo que quería y, probablemente, incluso más detalles. Después del incidente de guiarados, a diferencia de la guardia más relajada de anoche, esta noche la cubierta del St. Louis estaba llena de guardias del barco patrullando de un lado a otro. Ninguno de los pasajeros estaba dispuesto a subir a cubierta a esa hora, con la esperanza de evitar cualquier peligro potencial, por lo que, aparte de los guardias y algunos pescadores persistentes, la cubierta estaba casi vacía de pasajeros comunes. Alrededor del St. Louis, algunos guardias estaban sentados en parejas o tríos encima del Tentacruel, siguiendo al barco mientras se deslizaba por el agua. Los pasajeros estaban contentos con la mayor seguridad. Sus nervios apenas se habían calmado desde el ataque de ayer por el enjambre guiarados, y ahora, finalmente, podrían tener una noche de sueño tranquilo. La sombra de un desastre en el mar es inquietante. Muchos a bordo habían estado despiertos toda la noche y, al amanecer, la mayoría de los pasajeros parecían visiblemente agotados y privados de sueño. Sato estaba sentado en una pequeña silla de madera plegable, escultural contra la brisa del mar, con la mirada fija sin pestañear en una boya brillante que flotaba en las olas oscuras. Sin embargo, posiblemente debido a la mayor actividad de los guardias que patrullaban en las cercanías, su salida de pesca nocturna no produjo ningún resultado incluso después de media hora. Por supuesto, Sato no era el único que no había conseguido pescar, pero curiosamente, los demás pescadores, como él, persistían en esta monótona pesca nocturna. El silencio era casi opresivo y proyectaba una vaga tensión sobre la mente de Sato, pero mantuvo su expresión habitual y se mimetizó con el silencio que lo rodeaba como un pescador dedicado. Finalmente, unos 2 minutos después, llegó el hombre que Sato había estado esperando. Era Hans, el marinero alto. Después de ver a Laipom dormitando sobre el hombro de Sato, Hans se acercó en silencio. Se apoyó en la barandilla cercana, adoptando una pose informal, como si alguien estuviera mirando a alguien pescar. ¿Los encontraste? Rompiendo el silencio, Sato preguntó suavemente. Lo hice, pero no puedo decírtelo, respondió Hans con la misma suavidad, dando una larga calada a su cigarrillo antes de darse la vuelta, con el rostro lleno de una fría resolución. Entiendo. Gracias por avisarme. Te transferiré los créditos en breve, dijo Sato, su expresión cambió momentáneamente antes de volver a la normalidad. Sin decir otra palabra, comenzó a guardar su caña de pescar y su silla en su equipo espacial y se preparó para partir. Las palabras de Hans fueron pocas, pero tenían un peso considerable. Era evidente que el enemigo de Sato tenía una posición alta o era demasiado útil para los superiores de Hans como para permitir que se filtrara información sobre él.
El hecho de que Hans hubiera venido y ofrecido tanto era un favor, probablemente porque veía a Sato como uno de los suyos. Para cualquier otra persona, las cosas probablemente habrían terminado mucho peor. Al ver que Sato se alejaba, Hans arrojó la colilla al mar y su mirada se clavó brevemente. Pero cuando vio que los demás simplemente observaban a Sato irse sin hacer ningún movimiento, se guardó la Pokébola que había estado sosteniendo detrás de la espalda. Buenas noches, capitán. Una vez que Sato se hubo marchado por completo, un marinero a lomos de un Pelipper descendió del cielo oscuro para unirse a Hans. Al verlo, Hans lo saludó de inmediato. Cerca de allí, los demás guardias y pescadores también saludaron antes de regresar a sus puestos anteriores mientras el oficial les hacía un ligero gesto con la cabeza. ¿Es él entonces? Mientras los demás regresaban a sus puestos, el marinero jefe Rhodes se apoyó en la barandilla, de espaldas a Hans y preguntó. ¿Entonces, es él? Sí, señor, es él. ¿Deberíamos tomar alguna medida enérgica? Si se mueve por su cuenta, esas ratas podrían ser alertadas por él, respondió Hans respetuosamente, su rostro palideció ligeramente ante la pregunta de Rhodes. La persona que atacó a Sato anoche fue una de las mismas personas que atrajeron a los guiarados al St. Louis. Hans se enteró de esto recién después de aceptar la petición de Sato. De hecho, fue en gran medida gracias a las pistas que proporcionó Sato que los otros miembros del equipo Rocket a bordo pudieron identificar al sospechoso, que resultó ser uno de los alborotadores que habían estado buscando. Ahora, Rhodes estaba elaborando una estrategia sobre cómo utilizar a este agente expuesto para capturar al resto de los intrusos de una sola vez, pero Sato era claramente un elemento impredecible en el plan. Aunque Sato también era miembro del equipo Rocket, no estaba alineado con la facción Poseidón de Hans y Rhodes. Por este motivo, Rhodes decidió excluirlo de la operación. Esta fue también la razón por la que Hans sintió brevemente el impulso de eliminar a Sato. El equipo Rocket no era un frente totalmente unido y, como miembro de la facción Poseidón, Hans técnicamente estaba excediéndose al aceptar una solicitud de un miembro de otra facción. Se sintió obligado a proteger su posición y aclarar su lealtad. Generalmente, este tipo de rivalidad amistosa entre facciones era ignorada, pero dada la importancia de esta operación, la presencia de un miembro del equipo Rocket de una facción rival era un obstáculo mayor. En resumen, Sato estaba obstruyendo su plan, y si eliminarlo facilitaría las cosas, no dudarían. No hace falta. Es un tipo listo y sabe cuál es su lugar, dijo Rhodes, dándole una palmadita tranquilizadora en el hombro a Hans. En cuanto a ti, no pierdas de vista a esa rata expuesta. Ya sabes las consecuencias si fallas. Rhodes hizo un gesto hacia un Pelipper en el suelo y luego voló con su ayuda hacia el cielo oscuro. Entendido, señor. Completaré la tarea, incluso si me cuesta la vida, respondió Hans rápidamente, observando cómo Rhodes desaparecía antes de apresurarse a regresar al interior de la nave. En la cubierta superior del St. Louis, Rhodes descendió lentamente desde el aire con la ayuda de Pelipper. En la cubierta esperaba una belleza fría con cabello azul helado ondeando con la brisa, junto a su majestuoso Pidgeot. Bueno, ¿quién habría pensado que ese chico te apoyaría, Sofía? Han pasado casi 3 años desde la última vez que nos reunimos. ¿Qué tal si nos ponemos al día como es debido? He preparado un poco de pescado de aguas profundas, justo como te gusta, dijo Rhodes, con los ojos revelando brevemente admiración antes de enmascararla, dando un paso adelante con una sonrisa. Rhodes era un hombre alto y de complexión fuerte, de ascendencia mixta canto y unovian, con su rostro sorprendentemente atractivo complementado por cabello negro corto y ojos azul profundo, lo que lo convertía en la imagen de un rompecorazones clásico. Desafortunadamente, Sofía simplemente asintió y respondió. Buenas noches, Rhodes, antes de montar su Pidgeot y desaparecer en el cielo nocturno, dejándolo con una expresión decepcionada. Ella realmente me habló esta vez, supongo que podrías llamar a eso progreso, murmuró Rhodes con una sonrisa rígida, su expresión se suavizó a una sonrisa irónica mientras la veía desaparecer rápidamente en el cielo nocturno. En su habitación, Sato caminaba de un lado a otro por el pasillo, con expresión seria y parecía estar sumido en sus pensamientos. Parece que las cosas no son tan sencillas como parecen. Si ese es el caso, tendré que soportarlo por ahora. ¿Pero qué podría hacer que Hans y los demás cambiaran de repente su actitud hacia mí? ¿Por qué? ¿Quién es esta persona en realidad?
El repentino cambio de comportamiento de Hans había puesto a Sato en alerta máxima, especialmente después de que hizo que Dito se transformara en Zubat, transmitiendo discretamente un mensaje que aumentó la sensación de inquietud de Sato. Claramente, para Hans y los demás de la facción de Poseidón, el que lo había atacado era más valioso que el propio Sato. A falta de información crucial, no pudo llegar a una conclusión satisfactoria por más que la analizara. Finalmente, se reclinó en el sofá y cerró los ojos para descansar. ¿Podría ser que el ataque de Gyarados de anoche no fuera un accidente? Así es, esta nave pertenece al equipo Rocket y su gestión está a cargo de todo el personal del equipo Rocket. Es poco probable que ocurra un error tan básico como un error de navegación. Tal vez haya algo muy valioso a bordo, lo suficiente como para que algunas personas se arriesguen a usar fuerzas externas. Es probable que esa persona que me atacó sea uno de los miembros que orquestaron el ataque a Gyarados. Hans y los demás probablemente no quieran que un extraño como yo interfiera en sus planes. Mientras Sato miraba el mar iluminado por la luna y veía a un Magikarp saltar de repente del agua, una idea cruzó por su mente. Sintió que había captado una pista importante y rápidamente formuló una hipótesis. Sin embargo, Sato sabía que incluso si su suposición era mayoritariamente correcta, eso no cambiaría su posición bastante incómoda. Aunque se había visto envuelto en esto sin querer, estaba claro que había perdido la oportunidad de seguir persiguiendo al atacante. No, todavía tengo una oportunidad de encontrar a esa persona. Solo que ahora será mucho más difícil. Si sigo persiguiéndolos, no será tan simple como una advertencia. Terminaré eliminándolos yo mismo. Ser eliminado por uno de los míos, eso sí que es irónico. Imaginando que su hipótesis era cierta, Sato continuó analizando basándose en esta suposición y en sus propios objetivos, llegando rápidamente a un resultado que no pudo evitar encontrar un poco irónico. Suspiro, el poder importa más que cualquier otra cosa. Ojalá fuera más fuerte. Sato suspiró y se levantó del sofá. Se acercó a la ventana y contempló el paisaje marino nocturno con una expresión de intensa frustración en los ojos. Pasó el tiempo y el sol del día siguiente salió a la hora prevista. Sato ya se había levantado temprano y estaba de pie en la proa de la cubierta, observando cómo el sol se elevaba poco a poco por el horizonte. En sus manos sostenía un gran balde lleno de peces pequeños. Su gran cantidad creaba un fuerte y penetrante olor a pescado, especialmente porque muchos de los peces pequeños ya estaban muertos. Atraídas por el fuerte olor, algunas criaturas madrugadoras del mar comenzaron a aparecer cerca de Sato, aunque mantuvieron la distancia debido a la intimidante presencia de su Golbat. Cuando Sato, usando guantes de goma, comenzó a lanzar algunos peces pequeños del balde al mar, algunas criaturas ingeniosas se lanzaron hacia adelante como flechas, agarrando los peces pequeños en el aire antes de que pudieran tocar el agua. Vamos, no seas tímido. Estos peces son solo para ti, dijo Sato con una sonrisa mientras observaba a los hambrientos Winguls devorando con avidez el pescado que él arrojaba. Tomó otro puñado del cubo y los arrojó con una sonrisa. Como había un precedente, y con las palabras de Sato alentándolos, los Winguls cercanos, que inicialmente habían estado observando desde la distancia, volaron ansiosamente para competir por la comida. Al despertarse por la mañana, sus estómagos estaban gruñendo y un desayuno gratuito era un regalo bienvenido. Mientras Sato seguía lanzando pequeños peces al mar, cada vez más gaviotas se reunían a su alrededor. Pronto, unas cuantas gaviotas Pelipper aparecieron entre la bandada de gaviotas que había cerca de él, atraídas por la conmoción. Estos Winguls y Pelippers cercanos estaban agradecidos a Sato, su proveedor de desayuno gratuito, por lo que no mostraron hostilidad hacia él ni hacia su Golbat a pesar de que la multitud aumentaba. Algunos Winguls jóvenes e ingenuos incluso aterrizaron justo al lado de Sato, llamando la atención de los marineros y los pasajeros madrugadores que se encontraban cerca. Encontrar un buen Pokémon no es nada fácil. Después de explorar más de 100 Winguls, solo unos pocos tenían la habilidad hidratación y los que la tenían apenas tenían movimientos heredados, pensó Sato con un leve suspiro, aunque su sonrisa no vaciló mientras miraba el balde vacío y las gaviotas descansando a su lado, satisfechas de su comida. Sato no había subido a cubierta al amanecer para desempeñar el papel de un entusiasta de las gaviotas. Su objetivo era atraer a estas gaviotas hambrientas y madrugadoras y utilizar la capacidad de escaneo de su sistema para encontrar una gaviota ideal. Sin embargo, la habilidad llovizna parecía demasiado rara. La gran mayoría de los Winguls tenían en su lugar ojo agudo. Aquellos con hidratación eran tan raros como los Winguls con habilidades ocultas.
Una probabilidad de 1 o 2% en el mejor de los casos. Entre los Winguls de hidratación, solo 2 tenían las características que Sato quería. Estos 2 tenían un crecimiento impresionante, buenos movimientos heredados y un potencial excelente. Pero había un problema. Ambos Winguls tenían guardianes. No, más bien, cada uno tenía un Pelipper de alto nivel que los protegía. A juzgar por cómo los otros Winguls alimentaban a estos Pelipers con peces pequeños, estos 2 tenían un alto estatus en la bandada. Si Sato hiciera un movimiento repentino, los Winguls podrían invadirlo. Sin embargo, Sato no tenía prisa. Con 6 Pokémon en su equipo, necesitaba ser selectivo a la hora de añadir más. A medida que el cubo al lado de Sato se vació y más extraños comenzaron a aparecer en la cubierta, la bandada de Winguls rápidamente comenzó a dispersarse. Pronto, la escena de las gaviotas reunidas en la proa se desvaneció y Sato se preparó para partir, con el cubo en la mano. Hola, soy Eileen. ¿Es usted el señor Sato? Una voz agradable habló desde atrás justo cuando él recogía su cubo. Alrededor de las 10 de la mañana, se desarrollaban emocionantes batallas Pokémon en los campos de entrenamiento a bordo del St. Louis, con grandes multitudes reunidas alrededor de cada uno de los 10 campos de batalla. Cada vez que un Pokémon ejecutaba un movimiento impresionante o ganaba una partida, los espectadores que rodeaban los campos de batalla estallaban en aplausos, animando a los vencedores y simpatizando con los que habían perdido. Hoy marcó el inicio del torneo Pokémon de San Luis, con los 100 mejores entrenadores a bordo compitiendo, mucho menos que los 224 entrenadores iniciales que se habían postulado para competir. La primera ronda, una ronda eliminatoria 1 contra 1, ya estaba en marcha. Los encuentros comenzaron a las 9 y, para entonces, la primera ronda ya estaba a mitad de camino. Debido a la intensidad de los combates, muchos Pokémon habían sufrido lesiones. En la sala médica improvisada instalada al borde del campo de entrenamiento, el personal estaba abrumado tratando a los Pokémon heridos. Eileen, las heridas de ese Rattata recién llegado no son demasiado graves. Simplemente trata sus heridas y usa una poción curativa normal. Los recursos curativos deben reservarse para los Pokémon gravemente heridos. Sato, vestido con una bata blanca, acababa de vendar cuidadosamente las heridas de Machop y le había administrado una poción curativa. Después de secarse el sudor de la frente, frunció el ceño ligeramente mientras se dirigía a una joven con bata blanca que estaba a su lado. Ah, sí, entendido, señor Sato. Eileen inicialmente había querido que su Wigglytuff usara pulso curativo en el recientemente traído Rattata, pero al escuchar las palabras de Sato, su rostro mostró brevemente una pizca de renuencia. Al notar que Chansey y Bellosón de Sato parecían completamente exhaustos, siguió sus instrucciones y reunió eficientemente desinfectante, vendajes, ungüento y pociones curativas para tratar al Rattata que tenía frente a ella. Mientras trataba a Rattata, el rostro de Eileen mostraba una leve expresión de insatisfacción, ya que no estaba de acuerdo con el enfoque de Sato. Para ella, todos los Pokémon deberían recibir el mismo nivel de atención. No te dejes llevar por la compasión, Eileen. El señor Sato tiene razón. La energía de tus Pokémon sanadores es limitada. Si se agotan con heridas menores, ¿qué haremos con los que lleguen con heridas graves más tarde? Susurró una enfermera temporal a su lado, notando su descontento. Sí, lo entiendo, respondió Eileen en voz baja, mirando de reojo a Sato. Al ver su dedicación mientras atendía a cada Pokémon con la misma minuciosidad que siempre, su disgusto se disipó y asintió con la cabeza hacia la enfermera. De hecho, Sato no era el único personal médico para este torneo Pokémon en el St. Louis. La propia Eileen también era una entrenadora médica Pokémon calificada. La apariencia de Eileen le había dado a Sato la impresión de que podría estar relacionada con la enfermera Joy, ya que su parecido era sorprendente salvo por las diferencias en el color del cabello y los ojos. De hecho, Eileen estaba profundamente conectada con la familia Joy. Su madre, la enfermera Joy Reiko, era miembro del linaje Joy, por lo que Eileen tuvo el raro privilegio de comenzar con un Chansey como su primer Pokémon. Además, la madre de Eileen había conseguido su admisión en la Academia Médica Pokémon privada de la familia Joy desde una edad temprana. Aunque solo tenía 15 años, Eileen ya dominaba varias técnicas especializadas para tratar a los Pokémon. Sin embargo, a Eileen no le entusiasmaba especialmente ser entrenadora médica Pokémon. Solo había ido a la academia para cumplir las expectativas de su madre. Eileen estaba pasando por una etapa rebelde en su vida. Decidió seguir su corazón y abandonó la escuela para perseguir su sueño de la infancia de convertirse en entrenadora Pokémon.
Por supuesto, convertirse en un entrenador Pokémon no es algo que cualquiera pueda hacer. Las dificultades están más allá de lo que la mayoría de las personas pueden comprender. Los padres de Eileen estaban muy enojados por su decisión. Al enterarse que quería recorrer el camino de entrenador, inmediatamente le cortaron el apoyo económico, esperando que la obligara a regresar a sus estudios inconclusos. Sin embargo, Eileen se había graduado de la Academia de Entrenadores Médicos Pokémon y tenía un Chansei, un Pokémon que simbolizaba un origen especial. Gracias a sus habilidades para tratar a los Pokémon de otros entrenadores, Eileen pudo mantenerse y tuvo algunos recursos para criar a sus propios Pokémon. La razón principal por la que Eileen participaba en el torneo Pokémon de San Luis era ganar dinero para sus próximos viajes. Según su acuerdo con los organizadores del evento, recibiría 300.000 Pokédollars como pago una vez concluido el torneo. Eileen, que provenía de una academia médica Pokémon, tenía un corazón amable y siempre trataba a todos los Pokémon heridos con el mismo cuidado, esforzándose por hacer lo mejor posible en cada caso. Su actitud hacia el tratamiento médico le valió la amistad de muchos entrenadores y, en el camino, también ganó el seguimiento voluntario de varios Pokémon salvajes. El descontento actual de Eileen con Sato se debía principalmente a su deseo de perfección en la atención médica. No estaba del todo de acuerdo con el enfoque de Sato de priorizar ciertos Pokémon para el tratamiento sobre otros. Por supuesto, Eileen también sabía que el enfoque de Sato era el correcto. En esta sala médica temporal, solo su Chansei y el Bellosón de Sato tenían la capacidad de curar. Con la continua afluencia de Pokémon heridos de las batallas, intentar tratarlos a todos perfectamente era simplemente imposible. Aunque no estaba de acuerdo con él, Eileen no podía evitar respetar a Sato. Se dio cuenta de que, si bien sus métodos médicos podían parecer poco profesionales, su eficacia era mayor que la de ella, gracias a sus excelentes Pokémon sanadores. En lo que respecta a las habilidades curativas, el suministro de huevos de Chansei le dio más resistencia que Bellosón. Sin embargo, en términos de eficiencia de curación, Chansei con su pulso curativo de un solo objetivo no podía compararse con el terreno herbáceo de Bellosón, que era un movimiento de curación grupal. Desde el comienzo del torneo, los dos Pokémon médicos habían tratado a un total de 72 Pokémon, con Chansei curando a 30 y Bellosón unos notables 42. Aunque el señor Sato no es muy profesional, es muy bueno con los Pokémon. Es un buen médico y no debería estar molesta por esto. Tal vez este enfoque sea realmente la mejor manera de ayudar a estos Pokémon heridos, pensó Eileen mientras vendaba cuidadosamente al Rattata frente a ella. Sin embargo, justo cuando Eileen estaba empezando a cambiar su opinión sobre Sato, un solo anuncio la hizo sentir frustrada con él nuevamente. La próxima batalla será entre los concursantes Sato y Guga. Diríjanse a la arena de batalla 3 de inmediato. Cuando terminó el anuncio, Sato, bajo la mirada insatisfecha de Eileen, se quitó la bata blanca, devolvió a Bellosoma su Pokéball y caminó rápidamente hacia Battle Arena 3. Cuando Sato salió de la estación médica temporal, llamó la atención de muchos entrenadores, especialmente de aquellos a quienes había atendido. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad. Después de todo, Sato había estado realizando un trabajo médico de alta intensidad durante más de 2 horas seguidas desde que comenzó la competencia, y su estado mental estaba visiblemente tenso. Más importante aún, su Pokémon clave, Bellossom, había gastado una enorme cantidad de energía y resistencia curando a otros Pokémon heridos, dejándolo lejos de estar en plena preparación para la batalla. Dado que tanto el entrenador como su Pokémon líder estaban claramente fatigados, la decisión de Sato de participar en el torneo Pokémon de San Luis en este momento pareció imprudente para muchos espectadores. Para empeorar las cosas, Sato era un miembro clave del equipo médico del torneo. Su decisión de retirarse de la competición pareció irresponsable a ojos de algunos entrenadores. ¿En qué está pensando? Todavía hay muchos Pokémon heridos que esperan ser tratados. Esto es más que irresponsable, murmuró Eileen, y su anterior impresión positiva de Sato ahora se había visto reemplazada por frustración. Como entrenadora, Eileen también quería participar en el torneo. Sin embargo, priorizando el bien común, decidió dedicarse por completo a las tareas médicas. Después de todo, tratar a los Pokémon requería una inmensa concentración y energía. Participar en una batalla Pokémon de alto riesgo además de eso solo pondría en peligro su capacidad de brindar atención. En opinión de Eileen, el trabajo médico exigía una atención meticulosa y no dejaba lugar a distracciones. Ver a Sato dividir su atención entre dos funciones fundamentales no hizo más que ahondar su desaprobación.
Para ella, era como si él estuviera tratando una responsabilidad tan sagrada con un descuido excesivo. Sin embargo, Sato no prestó atención a las miradas de juicio ni a las críticas susurradas. Era plenamente consciente de sus prioridades. En primer lugar, fue entrenador Pokémon. Solo en segundo lugar, y quizás a regañadientes, asumió el papel de médico Pokémon. La única razón por la que Sato aceptó servir como médico para este evento fue que la solicitud vino del formidable contramaestre del barco, alguien cuya fuerza superaba con creces la suya. Incapaz de negarse, Sato aceptó de mala gana, atraído únicamente por la recompensa de 300.000 Pokédollars por su servicio. El tiempo era oro para Sato y se negaba a perder ni un segundo. Con pasos decididos, se dirigió a la Arena 3, el lugar anunciado por el intercomunicador del barco. Al otro lado del campo de batalla lo esperaba un joven marinero rubio vestido con un uniforme impecable. La expresión del marinero era fría e impaciente mientras miraba fijamente a Sato. «Veamos qué te hace tan especial como para que Sofía te proteja personalmente», murmuró Rhodes, de pie en una plataforma alta. Al observar la conmoción causada por el cambio abrupto de Sato de médico a competidor, su mirada delató un dejo de celos. Cuando Sato entró en la arena, las ruletas aleatorias para el tipo de campo de batalla y el primer lanzamiento de Pokémon se pusieron en movimiento. Los resultados. Un terreno rocoso y el turno de Sato para liberar a su Pokémon primero. «Vamos, Golbat. Sube al escenario», gritó Sato, liberando a uno de sus Pokémon más fuertes restantes. Con Bellosón demasiado exhausto para luchar, y siendo el partido una ronda eliminatoria 1 contra 1, Sato no tuvo más opción que confiar en Golbat para maximizar sus posibilidades de avanzar. En el momento en que apareció Golbat, su enorme figura flotó en el aire y atrajo de inmediato la atención de la multitud. Su tamaño, que superaba con creces al de un Golbat promedio, provocó asombro entre los espectadores. Mientras Golbat batía sus poderosas alas, una ráfaga de viento recorrió la arena, obligando a los espectadores a protegerse los rostros. El viento hizo que las faldas se agitaran, provocando gritos de sorpresa de algunas mujeres del público. ¿Estoy viendo bien? Ese Golbat es jodidamente enorme. Al menos el doble del tamaño de uno normal. ¡Qué bestia! Si esa cosa te mordiera, estarías perdido. Vaya. ¡Qué viento tan fuerte! ¡Qué vista! La multitud estalló en murmullos y sus opiniones sobre Sato cambiaron a medida que reevaluaban sus habilidades. Por el tamaño y la fuerza de Golbat, estaba claro que Sato no era un entrenador común. Entre los espectadores se encontraba Ana, una chica con gafas parada al borde del campo de batalla con una gran cámara en la mano. Sus ojos brillaban de emoción mientras tomaba foto tras foto de Golbat. Su entusiasmo era evidente en sus movimientos enérgicos. «Veamos de qué es capaz tu Golbat», murmuró Ana con entusiasmo, mientras continuaba con su frenética fotografía. Su cámara disparaba desde todos los ángulos posibles, capturando la imponente figura de Golbat con una precisión casi obsesiva. Poco después de que Sato liberara de Golbat, su oponente, Thomas, hizo lo mismo y liberó a su Pokémon para la batalla. Con un destello de luz blanca, el Pokémon se materializó en el aire. Un Pelipper, uno con el que Sato se había topado esa misma mañana. El Pelipper de Thomas estaba excepcionalmente bien desarrollado, con un tamaño mayor que el promedio de su especie. Era apenas un poco más pequeño que el Golbat de Sato, cuya envergadura se acercaba a los 2 metros. Cuando apareció Pelipper, Sato utilizó inmediatamente la capacidad de detección de su sistema para recopilar sus detalles. Detalles de Pelipper. Nivel 29. Tipo: agua / volador. Habilidad: ojo agudo. Género: masculino. Movimientos conocidos: protección, huracán, hidrobomba, viento de cola, remojar, gruñido, pistola de agua, deporte acuático, ataque de ala, supersónico, neblina, pulso de agua, venganza, salmuera, arrojar, doble equipo, tutor, ala de acero, TM, viento helado, TM. De los datos se desprendía que el Pelipper de Thomas era un oponente formidable. Contaba con una amplia gama de movimientos, incluidos varios poderosos e incluso algunos que podían contrarrestar a Golbat de manera efectiva. Actualmente, Golbat estaba en el nivel 31. Con su reciente subida de nivel, había aprendido Veloz y Venoshock. Sin embargo, estos movimientos aún no formaban parte de la estrategia de Sato. Las principales habilidades de combate de Golbat seguían siendo Super Sonic, Shadow Ball, Gust y su característica Air Cutter. Entre ellos, Air Cutter era sin duda el movimiento más letal de Golbat. Su dominio de una combinación de 6 golpes le otorgaba un potencial ofensivo devastador.
Comencemos por darle una lucha a nuestro oponente. Usen Hydro Pump. Tan pronto como el árbitro dio la señal, Thomas tomó la iniciativa, ordenando a Pelipper atacar. Pelipper respondió al instante, como si hubiera anticipado la orden. Un potente chorro de agua a alta presión salió disparado de su pico, como una flecha, hacia Golbat. Bien. Contraataca con pequeñas bolas sombra. Tan pronto como Pelipper desató su Hydro Pump, Golbat, guiado por su habilidad de ecolocalización, viró rápidamente hacia la izquierda para evadirlo. Al mismo tiempo, siguiendo la orden de Sato, escupió una serie de pequeñas Shadow Balls del tamaño de pelotas de ping-pong. Aunque cada bola sombra era débil individualmente, conservaban su efecto de reducir la defensa especial del objetivo. Si tan solo una alcanzaba a Pelipper, podía reducir significativamente su resistencia, creando una oportunidad para que Golbat asestara un golpe decisivo. Sin embargo, Pelipper, un Pokémon de nivel 29 con una experiencia considerable en combate, se adaptó rápidamente. Sin esperar las instrucciones de Thomas, inclinó la cabeza y ajustó su hidrobomba para perseguir a Golbat mientras interceptaba las bolas sombra que se acercaban. La fuerza sostenida de Hydro Pump no solo continuó su asalto a Golbat sino que también neutralizó el contraataque de Shadow Ball. Momentos después, el intercambio inicial de ataques de sondeo terminó. Ambos Pokémon salieron ilesos, muy igualados en esta primera escaramuza. Sin embargo, mientras Sato mantenía una expresión tranquila y sin emociones, Thomas frunció el ceño y sus ojos delataban una nueva cautela. A primera vista, por el intercambio de palabras, parecía que Golbat estaba a la defensiva. Sin embargo, con su gran experiencia en batalla, Thomas sabía que Pelipper había estado en desventaja durante el encuentro. Como agresor, no lograr realizar un ataque ya era una pérdida en sí misma. Además, la evasión sin esfuerzo de Golbat de la Hydro Pump de Pelipper y su capacidad para contraatacar demostraron sus reflejos excepcionales. Combinado con su movilidad superior, probablemente sería extremadamente difícil para Pelipper asestar un golpe en ataques posteriores. Mientras tanto, durante la escaramuza, Golbat había maniobrado hábilmente, cerrando la brecha a menos de 6 metros de Pelipper. Escudo torbellino, tríada. Sato, que había estado observando cuidadosamente la distancia entre Golbat y Pelipper, emitió rápidamente su orden. A la señal de Sato, los ojos de Golbat brillaron intensamente. Envuelto por una aura refinada de energía de tipo volador, sus alas se agitaron poderosamente hacia adelante, desatando 3 remolinos blancos en espiral. Estos torbellinos giraron hacia afuera desde su centro en direcciones inversas, formando una formación triangular que rápidamente rodeó al desprevenido Pelipper. Bajo el control de Golbat, los 3 torbellinos convergieron rápidamente. La fuerza de los vientos hacia afuera dificultó que Pelipper pudiera liberarse del cerco. A medida que los remolinos se acercaban, sus vientos chocaban violentamente y formaban 3 muros de viento invisibles e impenetrables. Pelipper, atrapado en esta prisión de vendavales, luchó por escapar, pero no pudo liberarse. Simultáneamente, innumerables finas hojas de viento salieron disparadas de los 3 torbellinos. Pelipper, atrapado en la tormentosa prisión, fue bombardeado por el implacable bombardeo de estas hojas de viento. En cuestión de segundos, el cuerpo de Pelipper quedó plagado de numerosas heridas pequeñas, y las lesiones se acumulaban rápidamente. El dominio de Golbat sobre Gust había alcanzado nuevas alturas gracias a su mayor nivel, habilidades físicas mejoradas y técnica refinada. Ahora puede invocar y controlar hasta 4 torbellinos simultáneamente al usar ráfaga. Si se concentrara exclusivamente en un único torbellino, Golbat podría incluso crear en poco tiempo un enorme ciclón de 3 metros de ancho en un radio de 5 metros. Sin embargo, para adaptarse a las estrategias de batalla, Sato le había ordenado a Golbat que modificara Gust y dejara de ser un movimiento ofensivo directo. Simplemente dirigir un solo torbellino hacia el oponente era demasiado predecible y fácil de esquivar. Además, formar el torbellino llevaba tiempo y un oponente vigilante podía escapar fácilmente antes de que se formara por completo. Ahora que la capacidad de Golbat para invocar múltiples torbellinos se ha mejorado, Sato imaginó técnicas más avanzadas para la evolución del movimiento. Por ejemplo, la ráfaga actual no tenía como objetivo atrapar al oponente inmediatamente dentro de un solo torbellino, sino que lo rodeó con 3 torbellinos, utilizando sus fuerzas de viento combinadas para frenar cualquier intento de escape. Una vez que los torbellinos convergieron en una formación triangular equilátera, formaron una pared de viento invisible que hizo aún más difícil para el oponente liberarse.
Las capacidades ofensivas de Gust no dependían únicamente de las palas de viento liberadas por los torbellinos. La presión del viento generada por las colisiones de los muros de viento también era una formidable fuente de daños. No entres en pánico. Usa huracán para destruirlo. Al ver a Pelipper atrapado entre los remolinos, sin poder escapar, el rostro de Thomas se tornó sombrío. Ordenó urgentemente a Pelipper que desatara un poderoso huracán para liberarse del control de Golbat. Sin otra opción, Pelipper se cubrió con energía de tipo volador y agitó furiosamente sus alas. En un instante, un remolino masivo se formó alrededor de Pelipper, rivalizando con los 3 remolinos controlados por Golbat. Con Pelipper dando todo de sí, el huracán que convocó se expandió rápidamente, dominando y destrozando los 3 torbellinos de Golbat. Justo cuando Pelipper logró liberarse de los torbellinos, Golbat, que estaba al acecho, inmediatamente lanzó una bola sombra del tamaño de una pelota de baloncesto dirigida directamente a su objetivo. Después de haber gastado toda su fuerza para ejecutar el movimiento huracán y escapar de la prisión de viento, Pelipper quedó en un estado vulnerable, incapaz de reunir la energía para evadir el ataque entrante. Auge. Se escuchó una fuerte explosión cuando la bola de sombra golpeó a Pelipper de frente. Como una cometa con una cuerda cortada, Pelipper se desplomó sobre el rocoso campo de batalla, creando una nube de polvo que oscureció su figura. Impresionante. Su Golbat parece ser incluso más fuerte que Bellossom. Ana, que de alguna manera había sacado un pequeño cuaderno, estaba ocupada escribiendo notas detalladas mientras su rostro se iluminaba de emoción al observar el dominio de Golbat sobre Pelipper, cuyo nivel era casi el mismo. Interesante. Un simple Gust se convirtió en algo muy creativo. Sus instintos de batalla son excepcionales. Rhodes, que observaba desde un punto elevado, se puso visiblemente más serio. Sus manos se aferraron a la barandilla con fuerza mientras su mirada se fijaba en el campo de batalla. Mientras tanto, varios entrenadores entre los espectadores que se alineaban en los bordes del campo de batalla intercambiaron miradas de sorpresa. El uso avanzado y poco convencional de Gust los había dejado atónitos y contemplativos. Esto es asombroso. La forma en que entrena a su Golbat es increíble, comentó con asombro la enfermera Joy, que observaba desde el centro médico mientras miraba el televisor montado en la pared que transmitía la batalla. Continúa con otra bola sombra. Acaba con ella. Sato aprovechó la oportunidad y ordenó a Golbat que continuara con el ataque. Con su capacidad de ecolocalización, Golbat podía percibir claramente la ubicación de Pelipper en medio de la neblina polvorienta, como si fuera un faro en la noche. Otra bola de sombra del tamaño de una pelota de baloncesto se formó y fue lanzada desde la boca de Golbat. No te rindas. Usa protección. Thomas, al escuchar la orden decisiva de Sato, palideció y rápidamente pidió a Pelipper que desplegara su único movimiento defensivo en un intento desesperado por continuar la pelea. ¡Zas! La bola de sombra atravesó el polvo, abrió un agujero en el velo de escombros y se estrelló contra el brillante escudo de energía verde que rodeaba a Pelipper. Aunque el movimiento proteger bloqueó con éxito el ataque, evitando que Pelipper sufriera más daños críticos, fue solo un alivio temporal. Pelipper permaneció en tierra, tendido en un cráter sobre el terreno rocoso. Incapaz de emprender el vuelo, seguía siendo un blanco fácil para el implacable asalto de Golbat. A la orden de Sato de rápido, una andanada de proyectiles brillantes de color amarillo en forma de estrella salieron disparados de la boca de Golbat, dirigidos hacia Pelipper. Las estrellas golpearon con precisión al luchador Pelipper justo cuando comenzaba a elevarse desde el cráter. Después de soportar una serie de ataques devastadores de Golbat, Pelipper finalmente colapsó, con su cuerpo flácido e inmóvil en el cráter rocoso, sin responder a las frenéticas órdenes de Thomas. Con esto, concluyó la primera ronda del partido y Sato aseguró una victoria rotunda, con su Golbat abrumando al oponente en una exhibición casi dominante de poder y estrategia. Pokémon. Golbat nivel 31 tipo. Volador/veneno habilidad. Enfoque interno género. Masculino movimientos conocidos. Chillido, absorber, supersónico, asombrar, mordisco, ataque de ala, rayo confuso, cortador aéreo, veloz, colmillo venenoso, hipnosis, movimiento de nuevo, bola sombra, tutor, ráfaga, TM, proteger, TM, ala de acero, TM, poder oculto. Tipo eléctrico, TM. Pokémon. Nidoran B nivel 17 tipo. Veneno habilidad. Ajetreo, habilidad oculta género. Masculino movimientos conocidos.
Mirada lasciva, picoteo, doble patada, picadura venenosa, ataque de furia, confusión, movimiento de nuevo, amnesia, movimiento de nuevo, deshabilitar, movimiento de nuevo, pulso de agua, TM, Venoshock, TM, poder oculto. Tipo oscuro, TM, rayo, TM, protección, TM. Pokémon. Bellossom nivel 32. Tipo. Hierba habilidad. Sanador, habilidad oculta. Género. Femenino. Movimientos para subir de nivel. Hoja mágica, tormenta de hojas, mega drenaje, aroma dulce, espora aturdidora, día soleado, absorber, crecimiento, ácido, polvo venenoso, polvo somnífero, gigadrenaje, cántico de la suerte, síntesis, movimiento de nuevo, poder secreto, movimiento de nuevo, poder de la naturaleza, tutor, bola de energía, tutor, lazo de hierba, tutor, terreno herboso, tutor, hoja afilada, tutor, poder oculto. Tipo roca, TM, proteger, TM. Pokémon. Growlithe nivel 19. Tipo. Fuego habilidad. Fuego relámpago. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Mordisco, rugido, ascua, mirada lasciva, mano amiga, reversión, detective de olores, mano amiga, rueda de llamas, tutor, carga de llamas, tutor, poder oculto, tipo planta, TM, doble equipo, TM, proteger, TM. Pokémon. Ditto nivel 16. Tipo. Normal habilidad. Flexible. Género. Ninguno. Movimientos conocidos. Transformar. Pokémon. Mudkip nivel 12. Tipo. Agua habilidad. Humedad, habilidad oculta. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Placaje, gruñido, pistola de agua, bofetada de barro, previsión, refrescar, movimiento de nuevo, capa de espejo, movimiento de nuevo, poder oculto. Tipo volador, TM, protección, TM. Lea capítulos anticipados de ambos trabajos, exclusivamente en Patreon en www.patreon.com/sniperwolf. Pelipper no puede luchar. El ganador es Sato y su Golbat. El árbitro contó mentalmente hasta 10 en silencio. Cuando Pelipper no mostró señales de movimiento, levantó la pequeña bandera que tenía en la mano y anunció el resultado del partido. Tan pronto como se hizo el anuncio, Thomas llamó a Pelipper a su Pokéball sin decirle una palabra ni estrecharle la mano a Sato. En lugar de eso, desapareció entre la multitud. Sato, al ver esto, simplemente elogió a su Golbat unas cuantas veces, lo recompensó con algunos Pokéblocks de alta calidad y regresó tranquilamente a la Sala América. Esta vez, la forma en que todos miraban a Sato había cambiado por completo. Ahora reconocían que Sato era, ante todo, un poderoso entrenador Pokémon y, solo en segundo lugar, un médico Pokémon algo inexperto. Su participación en este torneo de repente tuvo todo el sentido. El hecho de que eligiera confiar en su socio principal, Bellossom, para recibir apoyo clave durante el evento fue un golpe de suerte para los demás entrenadores, pero un desafío para cualquiera que esperara asegurarse un puesto destacado en la competencia. Al fin y al cabo, los fuertes siempre tienen derecho a algunos privilegios, ¿no? A su regreso, varios entrenadores que se habían beneficiado de los servicios médicos de Sato le felicitaron o elogiaron su victoria. Al llegar a la sala médica temporal, muchos miembros del personal asistente también se acercaron para felicitarlo. Incluso Eileen, que anteriormente lo había criticado, le expresó sus cálidos deseos. Una vez de regreso en la sala médica, Sato se puso nuevamente su bata blanca. Después de alimentar a Bellossom con un Pokéblock de grado gema y dejarla descansar un rato, la liberó para que continuara ayudando a tratar a los Pokémon heridos. Para sorpresa de Sato, el primer paciente a su regreso no fue otro que el Pelipper a quien acababa de derrotar con Golbat. Thomas, visiblemente avergonzado, era muy consciente del papel de Sato como médico Pokémon. Estaba ansioso y se sentía culpable por su falta de deportividad después de perder el partido. Afortunadamente, Sato no parecía guardarle rencor a Thomas por su comportamiento después del partido. Manteniendo su actitud profesional, Sato incluso permitió que Bellossom tratara personalmente a Pelipper. Muchas gracias, señor Sato. El rostro de Thomas se iluminó de alegría al ver que Pelipper se recuperaba rápidamente de los efectos del Grassy Terrain de Bellossom. Inclinándose profundamente, expresó su sincera gratitud. Sato asintió en señal de reconocimiento y se puso en marcha de inmediato para prestar servicios médicos al siguiente Pokémon herido. Cerca de allí, Eileen observaba, su rostro suavizándose con una sonrisa. Poco después del mediodía, los partidos de la mañana terminaron oficialmente y se anunciaron los enfrentamientos de la segunda ronda.
Quizás en reconocimiento del doble papel de Sato como competidor y médico, los organizadores programaron su siguiente combate relativamente temprano, siendo el tercero en la alineación para la tarde. A diferencia de la primera ronda, las batallas de la segunda ronda introdujeron nuevos desafíos. Después de eliminar a 112 entrenadores, los competidores restantes eran todos altamente calificados. Para probar aún más sus habilidades, el formato de la segunda ronda requirió que cada entrenador usara 2 Pokémon en una batalla 2v2. A la hora del almuerzo, de vuelta en la habitación de Sato, él y sus Pokémon disfrutaban juntos de una alegre comida. Después de entrenar y jugar juntos el día anterior, Mudkip parecía haber bajado la guardia alrededor de Nidoran, Growlithe, Bellossom y Ditto. Ahora el grupo conversaba alegremente mientras disfrutaban de la deliciosa comida. A pesar de su pequeño tamaño, Mudkip era sorprendentemente fuerte. Durante sus divertidos combates de lucha, superaba sin esfuerzo a los demás, demostrando que su diminuto cuerpo albergaba una potencia increíble. Sato realizó una prueba de fuerza sencilla para Mudkip utilizando un equipo con pesas. Actualmente, Mudkip podía levantar fácilmente objetos que pesaban hasta 200 kilogramos, con un límite de fuerza de 300 kilogramos. Quizás debido a esta increíble fuerza, Mudkip también tenía un apetito descomunal. Mientras que la mayoría de los Pokémon necesitaban solo una lata de comida por comida, Mudkip necesitaba al menos 3 o 4 para sentirse satisfecho. Si hubiera sido especialmente activo, habría llegado a consumir 5. Sato no consideró que este apetito voraz fuera un problema. Antes de abordar el barco, había comprado un suministro de comida de alta calidad para Pokémon de tipo agua para un mes. Con los hábitos alimenticios de Mudkip, el suministro duraría aproximadamente una semana. Esta política de todo lo que puedas comer le valió la confianza y la satisfacción de Sato Mudkip. Aunque Sato todavía no había alcanzado el hito máximo de un vínculo de palmaditas en la cabeza con Mudkip, su relación había mejorado notablemente y se había vuelto mucho menos tensa que antes. Los momentos felices siempre parecían efímeros. Justo cuando Sato había terminado 2/3 de su almuerzo, alguien llamó a la puerta con un familiar golpe. Suspirando, Sato dejó sus palillos y abrió la puerta para encontrar a una mujer madura parada frente a él. Estaba elegantemente vestida, con mucho maquillaje y un perfume abrumador que se extendió rápidamente por toda la habitación en cuanto se abrió la puerta. El olor era tan fuerte que Growlithe, con su aguda nariz, inmediatamente dejó escapar varios estornudos fuertes. ¡Guau! 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 Claramente disgustado con este invitado no invitado que interrumpió su almuerzo, Growlithe le ladró fuerte a la mujer tan pronto como entró en la habitación. Growlithe, no es de buena educación ser grosero con los invitados. Si el olor te molesta, ve al dormitorio, dijo Sato, ofreciéndole una disculpa a la mujer antes de arrodillarse para darle una palmadita en la cabeza a Growlithe. Growlithe asintió y luego se lanzó a la habitación de Sato, cerrando incluso la puerta detrás de él con elegancia. Mientras tanto, la mujer se relajó visiblemente. Su expresión cautelosa se suavizó y sus manos, que antes estaban detrás de su espalda, se movieron casualmente hacia sus costados. Una Pokébola que había estado agarrando también desapareció. Disculpas de nuevo, a mi Growlithe no parece gustarle tu perfume. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Sato mientras se volvía hacia la mujer. No hay problema, señor Sato. Mi nombre es Mary. Estoy aquí para brindarle su experiencia médica. Estos son los pacientes. Por favor, cúrelos lo más rápido posible, respondió Mary con una sonrisa sensual. Mientras hablaba, Mary liberó a un Persian y a un Poliwra de sus Pokéballs. Ambos Pokémon estaban gravemente heridos e inconscientes. Sato, usando la capacidad de escaneo de su sistema, realizó su revisión de rutina a los 2 Pokémon. Sin embargo, los resultados lo dejaron atónito. Ambos Pokémon, a pesar de estar desmayados, estaban en el nivel 42. Ante tan formidable invitado, Sato no se atrevió a aflojar, pero mantuvo la compostura y con calma instruyó a Bellossom para que tratara a los 2 Pokémon heridos. Con el terreno herboso de Bellossom, el Persa y Poliwrath se recuperaron rápidamente de sus heridas y recuperaron la conciencia. Tanto Persian como Poliwrath, con un impresionante nivel 42, eran luchadores experimentados y serían considerados gobernantes de sus respectivos territorios en la naturaleza. Cuando estaban inconscientes, eran simplemente Pokémon heridos, pero una vez despiertos, sus imponentes auras irradiaban inmediatamente de ellos. Afortunadamente, Bellossom, ahora en el nivel 32 y familiarizado con las batallas intensas, no se dejó intimidar.
Habiendo presenciado previamente la aterradora presencia del gobernante Ursaring en el bosque verde, Bellosón no se inmutó por la presión que exudaban estos dos Pokémon y continuó el tratamiento sin interrupciones. Mary, claramente consciente de lo intimidantes que podían ser sus dos Pokémon de alto nivel para los más débiles, rápidamente hizo un gesto con la mano hacia la pareja. Al ver la señal, Persian y Poliwrath rápidamente controlaron sus auras intimidantes y obedientemente permitieron que Bellosón continuara el tratamiento. En verdad, incluso sin el gesto de Mary, el persa y Poliwrath no tenían intención de actuar agresivamente. Plenamente conscientes de su situación, comprendieron que Bellosón era su sanador y no representaba ninguna amenaza. ¡Qué fuerza! Esto se parece inquietantemente al aura de aquella gobernante Ursaring que conocí antes. Esta mujer es alguien a quien no puedo provocar en este momento, pensó Sato. Sato parecía tranquilo y no mostraba signos de sentirse intimidado por las auras de los Pokémon. También tranquilizó a sus otros Pokémon, que estaban visiblemente nerviosos. Ni Dora ni Ditto se aferraban el uno al otro con miedo, Mudkip fingía hacerse el tonto, mientras que Golbat se había posado en el hombro de Sato, mirando fijamente a Persian y Poliwrath. Muchas gracias por tu ayuda. Me temo que no tengo dinero en efectivo en este momento, así que toma esto como compensación y una pequeña muestra de mi gratitud. Será muy útil para tu Bellosón, dijo Mary mientras le entregaba a Sato una máquina técnica, TM. No es necesario, señora. Fue un honor para mí ayudar a curar a un Pokémon tan fuerte. Por favor, devuélvame la MT, respondió Sato con una sonrisa educada, aunque se sintió tentado por la MT de Tether Dance. Sin embargo, Mary no tenía intención de recuperar el TM. Le dirigió una rápida mirada a Sato antes de lanzarle el disco. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación, exudando un aire de autoridad. Al verla irse, Sato miró la TM de Tether Dance en sus manos, sintiendo su peso metafísico. Después de pensarlo un poco, decidió conservarlo, sabiendo que podría mejorar significativamente las capacidades de Bellosón. Aunque la verdadera identidad de Mary seguía siendo un misterio, el hecho de que sus dos poderosos Pokémon hubieran resultado gravemente heridos e inconscientes era preocupante. Hasta ahora, aparte de Tentacruel de Sailor Rhodes, Sato no se había encontrado con ningún otro Pokémon por encima del nivel 40 en el barco. Una vez que un Pokémon alcanzaba el nivel 30, subir de nivel se volvía cada vez más difícil, ni de lejos tan rápido como antes. Basándose en el ritmo de nivel actual de Zubat y Bellosón, Sato estimó que tomaría varios meses para que cualquiera de los Pokémon alcanzara el nivel 40. Esto suponía que pudieran encontrar regularmente oponentes de igual fuerza a los cuales desafiar. Si los Pokémon pudieran clasificarse por nivel. Los niveles 1 al 9 eran nivel minion, los niveles 10 al 29 eran de nivel ordinario. El nivel 30 está marcado como nivel avanzado. El nivel 40 representaba el nivel profesional. Los dos Pokémon de nivel 42 de Mary eran innegablemente poderosos, capaces de rivalizar con el líder Ursaring del Bosque Verde. Sato necesitaría mucho tiempo para entrenar a sus Pokémon a este nivel de fuerza. Si la suposición de Sato era correcta, Mary probablemente era parte del grupo que buscaba robar algo importante a bordo de la nave del equipo Rocket, y posiblemente uno de sus líderes. Después de cerrar la puerta, Sato dejó salir inmediatamente a Growlithe del dormitorio. Growlithe se lanzó a sus brazos, actuando como si hubiera hecho algo digno de elogio. ¿Notas algo, Growlithe? Al ver el comportamiento de Growlithe, Sato se dio cuenta rápidamente de que tenía algo importante que compartir. Se había quedado perplejo antes. Otro invitado había usado un perfume igualmente fuerte, pero Growlithe no había mostrado el mismo nivel de hostilidad. ¡Guau! ¡Guau! Growlithe ladró emocionado, asintiendo en confirmación. Después de una breve sesión de preguntas y respuestas, donde Sato hizo preguntas y Growlithe respondió asintiendo o sacudiendo la cabeza, Sato reunió información importante. Según Growlithe, Mary tenía alguna conexión con la persona que había intentado tenderle una emboscada la noche anterior. A pesar de su fuerte perfume, Growlithe, con su agudo sentido del olfato, detectó que Mary llevaba el aroma de esa persona. Esto implicaba fuertemente que María había estado en contacto físico con ellos. Esto se está convirtiendo en un verdadero desastre. ¿Quién es ese tipo? Si alguien como Mary lo está protegiendo, no hay forma de que pueda eliminarlo en este momento, pensó Sato, su expresión se volvió sombría mientras miraba el Tether Dance TM en su mano. Mientras tanto, Mary había regresado a una suite de lujo en un piso superior.
En el interior, una joven con el brazo vendado estaba sentada con las piernas cruzadas, masticando una manzana mientras hojeaba una revista de moda. Jefe, has vuelto. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer nuestro movimiento? He estado encerrada todo el día, me estoy volviendo loca. Ah, y el guiarados que robé ayer todavía no ha sido tratado. Me preocupa que pueda morir, dijo la niña, arrojando la manzana a medio comer a un bote de basura cercano con una puntería perfecta. Luego se acercó con una sonrisa alegre y una revista en la mano. Después de recibir a Mary como invitada a mitad de su almuerzo, Sato ya no se sintió molestado durante el resto de su comida. Con el tiempo, su humor, que antes estaba amargado, comenzó a mejorar. La aparición inesperada de la misteriosa y poderosa Mary añadió complejidad a los planes de Sato para lidiar con sus enemigos. Sin embargo, también le dio un rayo de esperanza de venganza directa. En primer lugar, la fuerza de María probablemente era comparable a la de Rodas, lo que le proporcionaba un aliado potencial, o al menos un punto de referencia. Si ella realmente es una de las mentes maestras detrás de todo esto, el hecho de que me haya buscado abiertamente para que me trate sugiere que aún no ha sido expuesta. Sumado a la actitud tranquila actual del equipo Rocket, está claro que Mary y su grupo no han logrado sus objetivos. Eso significa que es probable que actúen nuevamente pronto. Con esta valiosa pieza de inteligencia, la mente de Sato comenzó a trabajar a toda velocidad, analizando la situación y tratando de predecir los próximos movimientos de sus enemigos. Finalmente, concluyó que ese grupo probablemente había fracasado en su intento anterior y pronto lanzaría otro ataque. Esta constatación le brindó a Sato la oportunidad de actuar en medio del caos. Si bien quizás aún no pudiera igualar en fuerza a Mary o Rhodes, era más que capaz de manejar a sus subordinados. Después de todo, había repelido con éxito al asaltante que le había tendido una emboscada, y Hans, uno de sus agentes, era incluso más débil que eso. Una vez que ambos bandos se enfrentaran, con los líderes enfrentándose entre sí, Sato tendría su oportunidad de vengarse. Por supuesto, este plan requería que siguiera mejorando su fuerza y manteniendo su cobertura. Pronto, el almuerzo terminó y la segunda ronda del torneo Pokémon de San Luis estaba a punto de comenzar. Esta vez, quizás por arreglos especiales de los organizadores, el encuentro de Sato fue programado como la segunda batalla de la ronda, por lo que apenas tuvo tiempo de ponerse la bata blanca antes de quitársela nuevamente. El oponente de Sato para la segunda ronda fue un hombre de mediana edad llamado Taro Otoya. Estaba elegantemente vestido con traje y corbata, con gruesas gafas reflectantes, un cabello impecablemente peinado y engominado con pomada, y un maletín de lujo en su mano derecha. Una imagen clásica de un profesional corporativo. Por su apariencia, parecía probable que Taro Otoya fuera solo un entrenador Pokémon a tiempo parcial. Sin embargo, Sato había tratado al Pokémon de este hombre esa mañana. Sabía que Taro poseía un Machoke de nivel 28, lo que indicaba una fuerza decente. Cuando Sato y Taro tomaron sus posiciones en los extremos opuestos de la arena de batalla No. 2, el área se llenó rápidamente de espectadores, muchos de los cuales eran entrenadores que también habían avanzado a la segunda ronda. Entre ellos estaba Ana, la entusiasta de la fotografía, que ya estaba preparada para capturar cada momento. Claramente, la abrumadora actuación de Sato en la primera ronda hizo sonar las alarmas para aquellos que aspiraban a ganar el campeonato. Ahora observaban de cerca cada uno de sus movimientos para reunir información. Una vez que ambos concursantes estuvieron listos, el árbitro hizo una señal al personal en la plataforma elevada, lo que provocó que el selector estilo ruleta en la pantalla grande girara rápidamente. Al final se detuvo en el campo de hierba, y Taro Otoya fue seleccionado para moverse primero. En poco tiempo, el campo de batalla se transformó en un exuberante campo de hierba intercalado con escasos bosques. Adelante, mi guardaespaldas aéreo. Lucha por mí. La expresión del profesional corporativo se volvió seria mientras sacaba una Pokébola roja y blanca estándar del bolsillo de su traje y liberaba a su Pokémon en el campo. ¿Guardaespaldas aéreo? ¡Qué vergüenza!, pensó Sato, con una expresión que se crispó por la vergüenza ajena. Con un destello de luz blanca, apareció un Pidgeotto bien desarrollado, volando velozmente en círculos por encima del campo de hierba. Sus agudos ojos se clavaron en Sato con una mirada depredadora. Mientras Pidgeotto miraba fijamente a Sato, él le devolvió la mirada con la misma intensidad. Por un momento, Pidgeotto sintió una inquietante sensación de que lo habían descubierto por completo. Instintivamente retrocedió una corta distancia, repentinamente en alerta máxima. Detalles de Pidgeotto. Pokémon. Pidgeotto nivel 22 tipo.
Normal barra volador. Habilidad. Ojo agudo. Género. Masculino. Nivel 22. Movimientos conocidos. Placaje, ataque de arena, ráfaga, ataque rápido, torbellino, tornado, pájaro valiente, movimiento de nuevo, doble equipo, TM, protección, TM. Taro Otoya fue un entrenador Pokémon que soñaba con convertirse en maestro Pokémon. Desafortunadamente, debido a sus orígenes humildes y la falta de oportunidades significativas, rápidamente se perdió entre la multitud. Incapaz de soportar la vida dura y frugal de un entrenador de nivel inferior, Taro abandonó las grandes ambiciones de su juventud. Como la mayoría de los entrenadores comunes, regresó a la sociedad humana y encontró una forma de vida más estable. Aunque sus habilidades como entrenador eran modestas, su experiencia como alguien que había viajado a través de múltiples regiones le dio una ventaja en conocimiento y visión. No pasó mucho tiempo antes de que consiguiera un trabajo como representante de ventas. Gracias a su destacado desempeño, Taro escaló posiciones a través de años de esfuerzo. Actualmente es jefe del departamento de ventas de la sucursal de Silco en Saffron City y actualmente se encuentra en un viaje de negocios a la región de Oen. Después de haber resuelto el problema de recursos que afecta a la mayoría de los entrenadores, el dinero, mediante su arduo trabajo, Taro comenzó a recordar su antigua vida como entrenador aventurero. Decidió volver a ejercer la profesión, aunque esta vez como aficionado. La participación de Taro en el torneo Pokémon de San Luis no está motivada por el dinero del premio. Su objetivo es simple: disfrutar al máximo de la emoción de las batallas Pokémon. Sal, Nidoran. Cuento contigo para este partido. Tras revisar los datos de su rival, Sato decidió rápidamente qué Pokémon enviar primero. Sacó una Pokébola de su cinturón y lanzó a Nidoran al campo de batalla. Al momento siguiente, el cuerpo mayormente morado de Nidoran apareció en el campo de batalla. Después de evaluar brevemente a su oponente, se lanzó rápidamente hacia la hierba alta, camuflándose hábilmente entre la densa vegetación. En el momento en que apareció Nidoran, la multitud en los bordes del campo de batalla estalló en asombro, maravillándose una vez más por las excelentes habilidades de entrenamiento Pokémon de Sato. Entre ellos, Ana quedó tan impresionada que inmediatamente presionó el botón de ráfaga de 5 disparos de su cámara. Pidgeotto, usa ráfaga para expulsarlo. Tan pronto como el árbitro anunció el inicio de la batalla, el experimentado Taro Otoya no perdió tiempo en emitir una orden de ataque a su Pidgeotto que giraba en círculos. Al escuchar las instrucciones de su entrenador, los agudos ojos de Pidgeotto brillaron con determinación. Gracias a su habilidad de ojo agudo, localizó rápidamente el escondite de Nidoran en la hierba. Con un potente aleteo, creó un remolino blanco de aproximadamente 1 metro de diámetro. El torbellino, controlado con destreza por Pidgeotto, se dirigió hacia el área donde se escondía Nidoran. El viento rugiente dobló la hierba alta en todas direcciones, dejando la posición de Nidoran completamente expuesta a todos. Mientras Pidgeotto dirigía su torbellino blanco hacia Nidoran, Sato dio su propia orden. Picadura venenosa. En un instante, Nidoran se lanzó a través de la hierba como un conejo, evadiendo el torbellino. Al mismo tiempo, las pequeñas púas moradas de su espalda comenzaron a brillar con una luz púrpura fantasmal. Una andanada de finas agujas venenosas de color púrpura salieron disparadas como balas de ametralladora, describiendo un arco en el aire. Aunque la mayoría de las agujas no lograron dar en el blanco, su gran cantidad creó una densa lluvia de flechas que hizo casi imposible que Pidgeotto se moviera libremente dentro del área. HMPH, usa Gust para volar esas agujas, y luego ve por Brave Bird. Al darse cuenta de que sus ataques de sondeo eran ineficaces y notando que el nivel de Nidoran era más bajo que el de Pidgeotto, Taro Otoya ajustó rápidamente su estrategia. Ordenó a Pidgeotto que lanzara una ofensiva con toda su fuerza para terminar la batalla rápidamente, negándole a Sato la oportunidad de debilitar la resistencia de Pidgeotto. Arrullo. Pidgeotto, naturalmente de temperamento más agresivo, dejó escapar un grito emocionado al escuchar la orden de ataque directo de su entrenador. Agitó sus alas poderosamente, dispersando las picaduras venenosas entrantes con una ráfaga feroz. Entonces, su cuerpo fue envuelto en una luz azul radiante mientras se lanzaba a una velocidad asombrosa hacia Nidoran, con el objetivo de atacar con todas sus fuerzas. A medida que descendía, el impulso de Pidgeotto aumentaba. Envuelto en la brillante energía azul, parecía un pájaro divino envuelto en llamas, listo para desatar su furia. Muy bien, usa doble patada combinada con golpe venenoso. Da todo lo que tengas.
La decisión de Taro Otoya de abandonar la ventaja aérea de Pidgeotto en favor de un ataque directo hizo que los ojos de Sato se iluminaran. Había desconfiado de la estrategia de golpear y huir que los tipos voladores solían preferir. Un choque frontal era exactamente lo que él prefería. Inmediatamente ordenó a Nidoran que contraatacara con sus mejores movimientos. Frente al pájaro de fuego azul que se abalanzaba sobre él desde arriba, los ojos de Nidoran brillaron de entusiasmo. Sus robustas patas traseras, que ya brillaban de blanco, se levantaron del suelo con una fuerza inmensa, impulsando su cuerpo hacia arriba como una flecha violeta. Al mismo tiempo, el cuerno afilado en la frente de Nidoran brilló con una intensa luz violeta. Siguiendo la orden de Sato, ejecutó su movimiento más poderoso, Poison Jab, apuntando a un golpe directo. Al momento siguiente, bajo la atenta mirada de una multitud entusiasmada, el Brave Bird de Pidgeotto chocó de frente con el Poison Jab de Nidoran. Un fuerte boom resonó en el campo de batalla cuando el choque generó una explosión de energía que envolvió la zona en una densa nube de humo. En medio de la explosión, algunos espectadores con el oído atento captaron el sonido de algo que se estrellaba contra el suelo, seguido de una serie de ruidos crujientes. En términos de potencia base, Brave Bird, 120, superó ampliamente a Poison Jab, 80. Sin embargo, gracias a la habilidad Hustle de Nidoran, que potenciaba sus movimientos físicos, el poder de Poison Jab también se elevó a 120. Combinado con el Star, bonificación de ataque del mismo tipo, del que se beneficiaban ambos movimientos, sus fortalezas estaban igualadas. Desafortunadamente, el mayor nivel de Pidgeotto, 22 comparado con el 17 de Nidoran, le dio una clara ventaja en atributos físicos. A pesar de la feroz lucha, Nidoran finalmente no pudo mantener su posición. Pidgeotto lo golpeó con fuerza y lo envió dando tumbos por el campo de batalla cubierto de hierba antes de detenerse. El intenso choque frontal dejó a Nidoran gravemente herido. Si no fuera porque su impulso rodante suavizó parte del impacto, podría haber perdido ya por completo su capacidad de luchar. En el choque frontal anterior, Pidgeotto tampoco salió ileso. Había recibido todo el impacto del Poison Jab de Nidoran, un movimiento con un nivel de poder de 120, y también sufrió daño por retroceso al usar Brave Bird. Si bien Pidgeotto estaba en mejores condiciones que Nidoran, no por mucho. El pájaro volaba cerca del suelo, con su cuerpo marcado por heridas visibles. Este Nidoran no es un ser común, pensó Ana mientras revisaba las fotos que había tomado con su cámara de disparo rápido. Había capturado el intenso enfrentamiento entre Nidoran y Pidgeotto con vívidos detalles. Pensar que un movimiento como Poison Jab, ligeramente más débil en potencia base, podría casi igualar al Brave Bird de Pidgeotto. Si el nivel de Nidoran fuera el mismo que el de Pidgeotto, habría sido Pidgeotto el que hubiera perdido ese intercambio. ¿Pero por qué? ¿Por qué su movimiento es tan fuerte? ¿Podría ser por los métodos de entrenamiento únicos de Sato? Desafortunadamente para Ana, el concepto de habilidades ocultas era un conocimiento avanzado, conocido solo por los investigadores de élite de Pokémon. A pesar de ser un prodigio, Ana estaba lejos de las mentes más brillantes del mundo académico de Pokémon. Habiendo abandonado su investigación en el campo, Ana no podía entender por qué el jab venenoso de Nidoran tenía tanto poder, sin importar cuánto lo pensara. Su incapacidad para controlar o predecir las acciones de Sato la frustraba enormemente, y comenzó a sentir como si la presa que había estado rastreando se estuviera escapando de su alcance. Al otro lado del campo de batalla, Taro Otoya estaba igualmente desconcertado por la sorprendente fuerza del Poison Jab de Nidoran. Su rostro se había oscurecido considerablemente. Como entrenador de Pidgeotto, comprendió perfectamente el resultado de su enfrentamiento. En realidad, Pidgeotto no había salido victorioso, tal vez incluso había quedado en desventaja. Pidgeotto, usa pájaro valiente otra vez. Pero en el vertiginoso ritmo de la batalla, Tar no se podía permitir el lujo de pensar demasiado. Inmediatamente ordenó a Pidgeotto que lanzara otro ataque agresivo, con el objetivo de negarle al gravemente herido Nidoran cualquier posibilidad de recuperarse. Tras haber saboreado la victoria en el último intercambio, el espíritu de lucha de Pidgeotto ardía aún más. Ante la orden de Taro, emitió un grito feroz y una vez más se transformó en un pájaro de fuego azul brillante, lanzándose directamente hacia Nidoran, que luchaba por ponerse de pie. Ahora, rayo. Sato, que había estado observando de cerca el desarrollo de la batalla, aprovechó la oportunidad. Aunque inicialmente había perdido la esperanza en este encuentro, en el momento en que Taro ordenó otro ataque directo, se dio cuenta de que Nidoran aún tenía una oportunidad de cambiar las cosas.
Tan pronto como Pidgeotto llegó a 5 metros de Nidoran, Sato emitió la orden decisiva. En el momento en que la voz de Sato se apagó, el maltrecho Nidoran, que apenas lograba ponerse de pie, de repente reveló su carta del triunfo. Su cuerno, que ya brillaba débilmente, estalló con una brillante luz amarilla. Un rayo dorado de electricidad, tan grueso como 2 dedos, surgió del cuerno de Nidoran y se dirigió directamente hacia el Pidgeotto que se acercaba. Los movimientos eléctricos son increíblemente rápidos y la carga directa de Pidgeotto hizo que fuera imposible evadirlo. El rayo golpeó a Pidgeotto de lleno, envolviéndolo en una crepitante electricidad dorada. El pájaro dejó escapar una serie de gritos de dolor mientras todo su cuerpo se convulsionaba bajo el intenso impacto. Contra Pidgeotto, un tipo volador, Thunderbolt fue súper efectivo. Después de 2 o 3 segundos, el rayo de Nidoran se calmó. Pidgeotto, ahora carbonizado y maltrecho, cayó al suelo, completamente inconsciente e incapaz de seguir luchando. Por un momento, Taro y los espectadores que se encontraban alrededor del campo de batalla quedaron estupefactos. Contra todo pronóstico, Nidoran había logrado una victoria en el último segundo. Pidgeotto no puede luchar. El ganador de este encuentro será Sato y su Nidoran. 10 segundos después de la caída de Pidgeotto, el árbitro levantó la bandera en la mano y declaró oficialmente el resultado. El rayo de último minuto de Nidoran había sorprendido a casi todo el mundo. Pocos podrían haber imaginado que Sato había mantenido oculto un movimiento tan poderoso, solo para desatarlo en el momento crítico para cambiar el curso de la batalla. La mayoría de los espectadores que se encontraban al borde del campo de batalla eran entrenadores comunes y corrientes, y les resultaba difícil imaginar que Sato le enseñara a Nidoran un movimiento como rayo. Después de todo, el movimiento no era barato. Según los cálculos de Sato, obtener las 5 fichas de oro necesarias para canjear el movimiento podría terminar costando 5 millones de Pokédólares, una cantidad asombrosa para la mayoría de los entrenadores. Además, Thunderbolt es una MT rara que suele ser difícil de encontrar incluso si tienes el dinero. La pérdida de Taro Octoya podría atribuirse en parte a su suposición, compartida por muchos entrenadores de su origen, de que Nidoran, al ser un Pokémon tan común, no recibiría este nivel de atención o recursos. Por supuesto, su estrategia de batalla excesivamente agresiva y descuidada también fue un factor clave en su derrota. Si los roles fueran invertidos, Sato habría adoptado el enfoque más seguro y calculado para eliminar a su oponente. Ahora, a los ojos de Taro y los espectadores circundantes, Sato era percibido como un aristócrata astuto y engañosamente discreto. Después de que el árbitro anunciara el resultado, Taro, visiblemente disgustado, devolvió rápidamente a Pidgeotto a su Pokébola. Después de tomarse un momento para calmarse, sacó otra Pokébola y liberó a su siguiente Pokémon. De la bola emergió un Pokémon de aspecto poderoso, su forma se materializó cuando la luz blanca se desvaneció. Para sorpresa de Sato, Taro no lanzó el Machamp que había anticipado como su carta de triunfo para asegurar la victoria. En su lugar, lanzó un Heracross, una opción que Sato no esperaba en absoluto. Usando la capacidad de detección de su sistema, Sato analizó rápidamente al Pokémon que tenía frente a él, conocido como el Rey Insecto en los juegos. Los resultados lo sorprendieron aún más. Información de Pokémon. Pokémon. Heracross nivel 25 tipo. Bicho / lucha. Habilidad. Agallas. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Brazo a la fuerza, semilla de bala, tajo nocturno, placaje, mirada burlona, ataque de cuerno, resistencia, finta, asa aéreo, misil de inmovilización, contraataque, ataque de furia, doble filo, movimiento de nuevo, puñetazo concentrado, movimiento de nuevo, protección, TM, hiperrayo, TM, explosión de roca, TM. Solo con los datos quedó claro que este Heracross estaba notablemente bien entrenado, con una variedad impresionante de movimientos a su disposición. Excelente desarrollo físico, un exoesqueleto brillante y resistente y ojos más agudos y agresivos que los de un Heracross típico. Este Pokémon es claramente un luchador curtido en la batalla. Comparado con el envejecido Machamp que esperaba, este joven y prometedor Heracross es probablemente el verdadero as de Taro Octoya, señaló Sato mientras revisaba los datos de Heracross y observaba al gran escarabajo flotar en el aire usando sus alas de insecto. Después de un breve momento de reflexión, Sato decidió cuál sería su próximo Pokémon para enfrentarse a Heracross. Vuelve, Nidoran. Has hecho un excelente trabajo. Dejemos esta pelea a otro compañero de equipo. Growlithe, ahora es tu turno. Sato recordó a Nidoran y lo introdujo en su Pokébola antes de enviar a Growlithe.
Debido a su reñida victoria sobre Pidgeotto, Nidoran ganó una experiencia sustancial. Usando la habilidad de detección de su sistema, Sato notó que Nidoran había alcanzado el nivel 19 e incluso había aprendido el movimiento Ataque Furia. Al instante siguiente, Growlithe apareció en el campo de batalla. Casi de inmediato, unas llamas de color rojo anaranjado se encendieron alrededor de sus patas, cola y cabeza. Las llamas de alta temperatura hicieron que la hierba circundante se marchitara rápidamente y se incendiara. Pronto, las llamas comenzaron a extenderse por el terreno cubierto de hierba, transformando rápidamente el campo en un campo de batalla en llamas. En poco tiempo, la temperatura dentro de la arena comenzó a subir. Como era de esperar, el campo de hierba es prácticamente una ventaja escondida para Growlithe. A menos que el oponente también sea un Pokémon resistente al fuego, derrotar a Growlithe antes de que las llamas consuman el campo de batalla será casi imposible. Como Pokémon de tipo bicho, Heracross claramente no está equipado para lidiar con esto, observó Sato. Con ambos Pokémon en el campo de batalla, el árbitro anunció inmediatamente el comienzo del encuentro. Growlithe fue el primero en tomar la iniciativa, arremetiendo directamente contra Heracross. Mientras Growlithe corría, las llamas de su cuerpo se hicieron más intensas y se extendieron gradualmente por todo su cuerpo. Allá donde iba, la hierba se incendiaba y las llamas se extendían rápidamente por el terreno cubierto de hierba. Heracross, usa explosión de roca para evitar que las llamas se propaguen. Gritó Taro con urgencia, al darse cuenta de la intención de Growlithe de envolver el campo en fuego. Heracross. A la orden de Taro, Heracross soltó un grito feroz. De la punta de su gran cuerno se formaron varias rocas del tamaño de una pelota de baloncesto y fueron lanzadas hacia Growlithe, que se acercaba rápidamente. Utilicen el doble equipo. No se apresuren a atacar. Concéntrense primero en convertir este campo de batalla en su dominio, ordenó Sato con calma. Al oír la orden, los ojos de Growlithe brillaron con astucia. En un instante, 3 clones de Double-Team se materializaron a su alrededor. Las rocas entrantes golpearon solo a uno de los clones, dejando a los 3 Growlithe restantes, incluido el real, continuando su carga hacia Heracross. A medida que Growlithe avanzaba, aparecía un nuevo clon para reemplazar a los destruidos. Pronto, había 4 Growlithe rodeando a Heracross, rodeándolo junto con las llamas que se extendían. El fuego había invadido por completo el terreno cubierto de hierba, convirtiéndolo en un infierno abrasador. En ese campo en llamas, Growlithe prosperaba como un pez en el agua. En contraste, Heracross era como carne en una parrilla. Incluso si las llamas no la quemaban directamente, el intenso calor era suficiente para causarle una incomodidad significativa, infligiéndole daño continuo a lo largo del tiempo. Las llamas abrasadoras del campo de batalla hacían insoportable la situación para los espectadores que se encontraban en los márgenes. Muchos se retiraron debido al calor abrumador y al humo espeso y asfixiante que emanaba de la arena. Sin embargo, esta inusual imagen llamó la atención de los espectadores de otros campos de batalla, que giraron la cabeza para ver lo que estaba sucediendo. Como resultado, la multitud que miraba este partido fue aún mayor. Para evitar ser quemado por las llamas, Heracross siguió la orden de Taro y usó sus alas de insecto para elevarse en el aire. Los aleteos también crearon ráfagas de viento para disipar el humo que se elevaba por debajo. Ataquémoslo con Ember. Esta vez, no lo enfrentemos de frente, dejemos que se agote solo, instruyó Sato con calma. Después de que Growlithe completó sus tareas de rodear a Heracross y convertir el terreno cubierto de hierba en un campo de batalla ardiente, Sato cambió a una estrategia de ataques a distancia. Tan pronto como Sato terminó de hablar, Growlithe despidió a sus clones de Double-Team y comenzó a escupir pequeñas bolas de fuego, cada una aproximadamente de la mitad del tamaño de una pelota de baloncesto. Estas bolas de fuego, impregnadas de la densa energía de tipo fuego del terreno en llamas, se expandieron rápidamente hasta convertirse en llamas del tamaño de una pelota de baloncesto. Sin embargo, la energía mejorada también las volvió muy inestables, ya que la energía del fuego es inherentemente volátil. Muchas bolas de fuego explotaron prematuramente antes de llegar a Heracross, esparciendo una lluvia de fuego por el campo de batalla. Estas reacciones en cadena desestabilizaron aún más las bolas de fuego restantes, lo que provocó una serie de explosiones consecutivas. Aunque las brasas no hicieron contacto directo con Heracross, el daño de área de efecto de las explosiones lo alcanzó. Las olas de calor resultantes se asemejaron a un ataque improvisado de ola de calor, lo que intensificó la incomodidad de Heracross. Usa hace aéreo.
Taro Otoya, empapado en sudor y luchando contra el calor y el humo, tosió con fuerza mientras se quitaba la chaqueta. A pesar de su estado, logró dar una orden a Heracross. El ardiente campo de batalla no solo fue una prueba para los Pokémon, sino que también puso a prueba la resistencia de los entrenadores de ambos bandos. Hasta el momento, Sato parecía estar mucho mejor adaptado a las duras condiciones que Taro. Al darse cuenta de que permanecer pasivo garantizaría su derrota, Heracross obedeció de inmediato la orden de Taro. Reunió energía de tipo volador, formando corrientes de aire blanco alrededor de su cuerpo. Usando Aerialace, Heracross trazó un camino a través del mar de llamas y cargó hacia Growlithe como si fuera un caza a reacción. Simultáneamente, su largo cuerno comenzó a brillar con una luz blanca cegadora mientras preparaba un ataque de cuerno, logrando ejecutar ambos movimientos a la vez. No lo enfrentes de frente. Esquiva y trata de usar las tácticas de golpear y huir que tu padre usó contra un Pinsir, ordenó Sato, su tono firme. Al ver el imprudente ataque de Heracross, Sato sacudió la cabeza levemente y le habló al ansioso Growlithe, que parecía listo para una confrontación directa. Al escuchar la primera parte de las palabras de Sato, Growlithe, al ser un Pokémon de tipo fuego, mostró un dejo de decepción. Pero al escuchar la segunda parte, su ánimo se animó de inmediato. En un instante, las llamas envolvieron el cuerpo de Growlithe mientras usaba carga de fuego para aumentar su velocidad, evitando hábilmente el ataque de Heracross. Al mismo tiempo, lanzó varias pequeñas bolas de fuego hacia su oponente. Heracross, reaccionando rápidamente, agitó sus alas furiosamente para acelerar y esquivar el ataque entrante de Ember. Durante toda la batalla, Sato siguió ordenando a Growlithe que evitara enfrentamientos directos con Heracross, empleando una estrategia de golpear y huir. Esta táctica de esquivar a Heracross hizo que tuviera dificultades para seguirle el ritmo. A medida que la pelea se prolongaba, la exposición prolongada al ardiente campo de batalla comenzó a desgastar a Heracross. Mantener el vuelo consumía una cantidad significativa de su resistencia, y sus movimientos y reacciones se ralentizaban, lo que le daba a Growlithe oportunidades de realizar ataques exitosos consecutivos. Growlithe ejecutó la estrategia de Sato sin problemas, replicando las tácticas utilizadas por su padre en una batalla anterior contra un Pinsir. Sin embargo, a diferencia de su padre, Growlithe no tuvo que contenerse para preservar su entorno. Podía desatar al máximo sus habilidades, arrastrando lentamente a Heracross hacia una batalla perdida con una precisión casi perfecta. La decisión de Sato de que Growlithe evitara enfrentamientos directos provocó el desdén de muchos espectadores, y algunos incluso abuchearon para expresar su insatisfacción. Sin embargo, una pequeña minoría reconoció la brillantez táctica de Sato, incluido su oponente, Taro Otoya. Sin camisa y empapado en sudor, Taro tenía una expresión sombría. Maldita sea. ¿Cómo puedo obligarlos a una confrontación directa? Este Growlithe es demasiado rápido. Heracross no puede seguirle el ritmo. A este ritmo, incluso si Growlithe no ataca, la exposición constante al calor del fuego hará que Heracross pierda su capacidad de lucha, murmuró Taro con frustración, rascándose la cabeza en busca de una solución. A medida que las heridas de Heracross se acumulaban, su ansiedad crecía y su mente se quedaba aún más en blanco. HMPH. Estos idiotas. Las batallas Pokémon no son un juego de niños. Precipitarse en enfrentamientos directos es una jugada de tontos. Dejar que Growlithe se enfrente directamente al poderoso Heracross solo le daría la ventaja al oponente. Sato es demasiado tranquilo. Luchar contra él significa que no puedes dejar que controle el ritmo, pensó Ana con desdén, al escuchar las burlas disgustadas de los entrenadores circundantes. Mientras grababa el partido en su computadora portátil, se burló de la multitud pero miró a Sato con una expresión solemne. Después de casi 10 minutos, las llamas en el campo de batalla se fueron apagando poco a poco. A pesar de la habilidad Guts de Heracross y su determinación inquebrantable, no pudo soportar el calor implacable y los ocasionales ataques furtivos de Growlithe. Finalmente, quemado y maltrecho, Heracross fue alcanzado por otro ataque de las brasas. Con un grito desganado, se desplomó entre las brasas que se apagaban, incapaz de continuar la batalla. Después de conseguir la victoria en la segunda ronda, Sato elogió brevemente a Growlithe antes de llamarlo a su Pokébola. Luego regresó rápidamente a la sala médica temporal para reanudar sus tareas. Alrededor de las 6 de la tarde, finalmente concluyó la segunda ronda de partidos. El torneo Pokémon de San Luis tuvo un límite de participantes de 100 entrenadores y, después de 2 rondas, solo quedaron 25 competidores. Como se esperaba que el St.
Louis atracara en Slateport City la tarde siguiente, el tiempo era escaso, por lo que la tercera ronda se programó para la noche. Sato, por un golpe de suerte, recibió un bye, lo que significa que no tendría que participar en esta ronda. A las 19:30 horas comenzaron los partidos de la tercera ronda según lo previsto. Al haber menos partidos, la cantidad de Pokémon heridos también disminuyó, lo que permitió que la sala médica temporal donde estaba destinado Sato finalmente experimentara un tiempo de inactividad. Naturalmente, Sato no desaprovechó esta oportunidad y la aprovechó para analizar a la competencia. Entre los 24 entrenadores restantes, el que más intrigaba a Sato era Ana, una maníaca que lo había buscado activamente para desafiarlo. En ese momento, ella estaba involucrada en una batalla Pokémon contra un hábil guardia de barco en el campo de batalla acuático. La tercera ronda mantuvo el formato de batalla de 2 contra 2. En su primer encuentro, Ana fue la primera en enviar un Pokémon, eligiendo al hombre, un Pokémon de tipo dual agua/planta, como líder. Su oponente respondió lanzando un Tentacruel. Sato reconoció al oponente de Ana. Era Amas, un amigo cercano de Hans. El Pokémon más fuerte de Amas era, sin duda, el Tentacruel que envió primero. Detalles de Pokémon. Pokémon. Sombra nivel 28 tipo. Agua/hierba habilidad. Natación rápida género. Femenino movimientos conocidos. Astonish, Growl, Absorb, Bubble, Fury Sweeps, Fake Out, Butter Sport, Bubble Beam, Nature Power, Leech Seed, Movimiento de nuevo, Counter, Movimiento de nuevo, Rain Dance, TM, Ice Beam, TM. Pokémon. Tentacruel nivel 32 tipo. Agua/veneno habilidad. Cuerpo limpio género. Masculino movimientos conocidos. Tipo reflejo, constricción, picadura venenosa, supersónico, envoltura, ácido, púas tóxicas, pulso de agua, rayo burbuja, barrera, golpe venenoso, rayo aurora, movimiento de nuevo, escaldar, TM, proteger, TM, hiperrayo, TM. En el nivel 32, Tentacruel tenía una clara ventaja sobre el hombre, que solo tenía nivel 28. Según los niveles y los enfrentamientos de tipos, Tentacruel de Amas parecía tener la ventaja. Sin embargo, el resultado de su batalla dejó a muchos espectadores atónitos. Justo al principio, el hombre, bajo el mando de Ana, aplicó un Fake Out sorpresa a Tentacruel, tomándolo por sorpresa. Aprovechando el momento de estremecimiento, el hombre retrocedió y activó Danza de la Lluvia. Con su habilidad nado veloz, la velocidad del hombre se disparó en condiciones de lluvia, lo que le permitió tomar el control de la batalla. Las partes más memorables de la pelea para Sato fueron el uso magistral de rayo de hielo por parte del hombre y la semilla sanguijuela que cambió el juego. Gracias a su habilidad nado rápido, el hombre podía incluso moverse sobre el agua, lo que le otorgaba una movilidad excepcional para una estrategia de ataque y fuga contra Tentacruel. Inicialmente, Ana le indicó al hombre que usara rayo de hielo no como un ataque, sino para crear obstáculos en la arena acuática. Bajo su dirección, el hombre formó capas de barreras de hielo, frustrando los intentos de Tentacruel de acercarse a su oponente. Una vez que Tentacruel quedó efectivamente atrapado en el laberinto helado, Ana le ordenó al hombre que usara Leech Seed, restringiendo aún más los movimientos de Tentacruel mientras minaba continuamente su fuerza. A medida que el hombre usaba repetidamente rayo de hielo, el campo de batalla acuático se fue transformando gradualmente en un terreno helado. Finalmente, Tentacruel quedó confinado en un área estrecha rodeada de una gruesa capa de hielo. A Amas no le faltaba habilidad. Su estrategia era contraatacar con escaldar para derretir el hielo y evitar que rayo de hielo inmovilizara por completo a Tentacruel. También utilizó púas tóxicas 2 veces, envenenando al hombre tan pronto como tocó el agua. Sin embargo, debido a su pérdida inicial de impulso y la abrumadora desventaja, ni siquiera los ajustes de Amas a mitad de la batalla pudieron cambiar el rumbo. Combinando Leech Seed y Absorb para una recuperación sostenida, junto con ataques a distancia precisos, el hombre finalmente venció a Tentacruel bajo las meticulosas órdenes de Ana. Aunque el hombre salió victorioso, al final de la batalla estaba muy envenenado y apenas podía seguir luchando. En efecto, fue un intercambio de 1 por 1. Sin embargo, Amas sufrió la mayor pérdida, ya que su Pokémon más fuerte había sido eliminado. En el segundo encuentro, Amas tuvo que liberar primero a su próximo Pokémon. Con la arena acuática todavía contaminada por púas tóxicas, envió a regañadientes a un Pelipper de nivel 25. Ana, por otro lado, desplegó un Magnetón de nivel 32, que tenía una ventaja completa sobre Pelipper. El segundo combate ya estaba decidido.
Bajo la dirección de Ana, Magneton derrotó fácilmente a Pelipper con un solo Thunderbolt, lo que le causó un daño cuádruple y no dejó lugar a la resistencia. Esta batalla pareció haber sido un duro golpe para Amas, que al final quedó completamente abatido, como una planta marchita. Ana, satisfecha con su victoria, abandonó el campo de batalla y rápidamente se trasladó a otras arenas para recopilar datos sobre sus potenciales oponentes utilizando su computadora portátil. Alrededor de las 9 p.m., concluyó la tercera ronda. Contando a Sato, solo quedaban 13 entrenadores en el torneo Pokémon de Saint Louis. Sin excepción, todos estos competidores restantes eran excepcionalmente hábiles. En la cuarta ronda, el afortunado entrenador que se quedó libre no fue Sato esta vez, sino una joven entrenadora llamada Ana. El oponente de Sato en esta ronda fue un joven entrenador llamado Eiji Kuroya. Con la ayuda de Eileen, una entrenadora médica Pokémon excepcionalmente hábil, y su compañero Chansei, los Pokémon de todos los participantes se curaron rápidamente. Después de más de una hora de descanso, la mayoría de los Pokémon volvieron a estar en óptimas condiciones. A las 10 de la noche comenzaron en serio los partidos de la cuarta ronda. Sato sabía poco sobre su oponente, Eiji Kuroya, ya que este último nunca había buscado su asistencia médica. Sato solo había observado uno de los combates de Eiji hasta el momento. La apariencia de Eiji Kuroya lo hacía parecer un artista marcial. Vestido con un uniforme de artes marciales negro y calzando zuecos de madera, daba una impresión feroz. Sin embargo, a muchos les sorprendió que fuera un hombre bajo y delgado, de menos de 1,6 metros de altura. A pesar de su pequeña y delgada estatura, las habilidades de Eiji Kuroya en las artes marciales eran formidables. En realidad, extremadamente. Era conocido por su temperamento irascible y despreciaba a cualquiera que hiciera comentarios sobre su altura o su atuendo. Sato presenció personalmente a un marinero alto y corpulento, ligeramente borracho, que se había burlado de Eiji, solo para ser golpeado brutalmente. Este marinero, originario de la región de Teselia, medía imponentemente 1,9 metros de alto y era tan fuerte como un oso, pero no tenía ninguna posibilidad contra Eiji, demostrando lo hábil que era el diminuto luchador. Como entrenador Pokémon, Eiji se especializaba en Pokémon de tipo lucha. Sato había obtenido información sobre su equipo pagando a algunos informantes. Hasta ahora, Eiji solo había utilizado 2 Pokémon en el torneo. Un Hitmonchan y un Hariyama. En el único partido que Sato había presenciado, Eiji había desplegado su Hitmonchan. Este Hitmonchan era una potencia de nivel 32 competente en movimientos como Magic Punch, Ice Punch, Thunder Punch y Fire Punch. Sato también observó que Hitmonchan parecía haber dominado una técnica que combinaba Magic Punch con uno de los golpes elementales, una habilidad conocida como Dual Punch Fusión. Nota. Dual Punch Fusión se refiere a la combinación de Magic Punch con uno de los golpes elementales para crear movimientos como Magic Ice Punch, Magic Thunder Punch o Magic Fire Punch. Con su habilidad Iron Fist mejorando sus movimientos de puño, Hitmonchan dependía de un rápido juego de pies y un amplio rango de ataque para abrumar a los oponentes con golpes rápidos y calculados. Una vez que se acercaba, sus Magic Punches ultra rápidos dejaban a los adversarios tambaleándose. En un partido anterior, el oponente de Eiji había presentado un Kingleo de nivel 29 y un Charmeleon de nivel 31. Ambos fueron derrotados por Hitmonchan, que logró arrasar con un 2-0. Al final del encuentro, Hitmonchan casi no había sufrido daño, lo que dejó a sus oponentes desorientados e incapaces de contraatacar. Ahora, este formidable oponente se interponía en el camino de Sato para la cuarta ronda. La perspectiva de enfrentarse a un adversario tan hábil avivó el espíritu competitivo de Sato. La batalla entre Sato y Eiji atrajo a una gran multitud. Después de las estratégicas y metódicas victorias de Sato en las primeras rondas, muchos espectadores se habían fijado en él. Aunque su estilo de lucha cauteloso y preciso frustró a algunos espectadores más apasionados, se ganó la admiración de aquellos que apreciaban la destreza táctica. Eiji, a pesar de su personalidad rebelde, respetaba a los oponentes fuertes. Había observado la fuerza de Sato durante la anterior batalla de seguridad en St. Louis, donde Golbat y Bellosón de Sato demostraron una coordinación y un poder excepcionales. Este respeto fue evidente cuando Eiji le dio a Sato el saludo tradicional de un artista marcial, juntando sus manos e inclinándose levemente. Aunque Sato no estaba familiarizado con el gesto, lo devolvió para demostrar respeto mutuo. Eiji sonrió levemente en respuesta, su rostro generalmente estoico se relajó momentáneamente.
El público, inseguro del significado del gesto, comenzó a imitarlo confundido, creando una escena incómoda pero divertida. El partido comenzó pronto. La arena de esta ronda era un campo de batalla rocoso y Eiji fue elegido para enviar a su Pokémon primero. Vamos, mi fiel compañero. Vamos a mostrarles una batalla feroz. Rugió Eiji mientras lanzaba su Pokébola con un estilo dramático. Un destello de luz blanca reveló a su Hitmonchan, cuyo cuerpo delgado pero sólido exudaba determinación. Para calentarse, el Hitmonchan lanzó una ráfaga de golpes a las rocas cercanas, reduciéndolas a polvo en segundos. La exhibición dominante de Hitmonchan provocó un estruendoso aplauso de la audiencia, que lo trató como una superestrella de las artes marciales. Aparentemente revigorizado por sus víctores, su aura se volvió aún más imponente. Mientras Hitmonchan mostraba su fuerza, Sato escaneaba silenciosamente sus estadísticas actualizadas usando su sistema. Pokémon. Hitmonchan nivel 33. Tipo. Lucha. Habilidad. Puño de hierro. Género. Masculino. Movimientos conocidos. Puñetazo cometa, combate cuerpo a cuerpo, contraataque, puñetazo concentrado, venganza, agilidad, persecución, puñetazo match, puñetazo bala, finta, onda de vacío, guardia rápida, patada de salto alto, movimiento de nuevo, puñetazo trueno, tutor, puñetazo fuego, tutor, puñetazo hielo, tutor, protección, TM, doble equipo, TM. Después de varias batallas consecutivas, ya ha alcanzado el nivel 33. Su poder definitivamente ha crecido, pensó Sato con expresión seria. Luego se preparó para enviar a sus Pokémon a desafiar a este temible oponente. Bellosom, cuento contigo para que tomes la iniciativa esta vez. Con calma y serenidad, Sato presionó el botón de su Pokéball, liberando un rayo de luz. Un Bellosom elegante apareció en el campo rocoso. A diferencia de la intimidante entrada de Hitmonchan, Bellosom comenzó a bailar con gracia, sin que el terreno irregular afectara su ritmo. El público estalló en vítores, cautivado por su elegancia. La belleza de Bellosom y su naturaleza servicial como médica durante los últimos días la habían hecho inmensamente popular entre los entrenadores y los Pokémon a bordo del St. Louis. Su aparición ahora provocó aplausos incluso más fuertes que la exhibición anterior de Hitmonchan. La batalla comenzó incluso antes de que la cuenta regresiva del árbitro terminara por completo. Cuando la llamada llegó a aproximadamente 4/5 partes de su finalización, Hitmonchan, que había estado arrastrándose con pasos pequeños y calculados mientras mantenía su intensa mirada fija en Bellosom, hizo su movimiento. Sin esperar la orden de Eiji, instintivamente eligió el mejor curso de acción. Hitmonchan se transformó en una mancha marrón, usando las rocas dispersas por el campo de batalla como trampolines para impulsarse hacia adelante con una increíble velocidad de corta distancia. Sus puños, envueltos en una aura roja ardiente, se encendieron en llamas rugientes. Estaba lanzando un puño de fuego directo a Bellosom. De manera similar, Bellosom no necesitó instrucciones de Sato. A su alrededor, se materializó un remolino de hojas de energía verde vibrante. Su movimiento bien practicado, hoja mágica. Las hojas de energía, bajo el elegante control de Bellosom, danzaban a su alrededor con un ritmo sincronizado mientras ella giraba con elegancia. En un instante, se fusionaron en un tornado de hojas que la rodeaba y oscurecía su delicada figura dentro de una barrera arremolinada de un verde vibrante. El denso velo de hojas ocultó la posición exacta de Bellosom, provocando que Hitmonchan, ahora a menos de 3 metros de distancia, perdiera de vista su objetivo. Sin inmutarse, el Pokémon de tipo lucha atacó con determinación implacable, con sus puños ardiendo en llamas. Su enfoque intrépido mostró el espíritu ardiente y la valentía típica de los Pokémon de tipo lucha. Zuf. 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 Cuando Hitmonchan alcanzó el tornado de hojas, sus puños envueltos en llamas atacaron con una precisión rápida y mecánica, generando una tormenta de sombras de golpes ardientes. El bombardeo incesante provocó que el torbellino de hojas se desintegrara bajo el intenso ataque. Muchos de los fragmentos de hoja mágica se incineraron y cayeron como cenizas al suelo. Sin embargo, a pesar de destruir el tornado de hojas, los puños de Hitmonchan no lograron alcanzar a su verdadero objetivo, Bellosom. Sus instintos le decían que simplemente había golpeado una tormenta de hojas de energía, no al oponente en sí. La frase escondido entre las hojas describía acertadamente la situación de Hitmonchan, ya que los restos del torbellino en desintegración todavía bloqueaban ocasionalmente su visión. Unos segundos después, el tornado de hojas se disipó por completo, pero Bellosom ya no estaba donde había estado.
De alguna manera, se había reposicionado a 10 metros de distancia, se paró con gracia y ya estaba reuniendo otro grupo de hojas de energía brillante a su alrededor. Algunos de los fragmentos de hojas mágicas dispersos del torbellino anterior habían sido redirigidos intencionalmente de nuevo a su control. Mientras tanto, Hitmonchan, tras haber lanzado más de 100 golpes en rápida sucesión, se encontraba en un momento de calma, con su energía momentáneamente agotada. Se quedó allí, jadeando pesadamente mientras intentaba recuperarse. Ahora es nuestra oportunidad. Usad la hoja mágica para atacar. Gritó Sato con decisión, sin querer dejar pasar una oportunidad así. A su orden, los ojos vibrantes de Bellosón se iluminaron con un brillo esmeralda deslumbrante, y de repente se lanzó a un vals rápido y enérgico. Los fragmentos de hoja mágica que la rodeaban brillaron intensamente, su energía verde se intensificó, antes de converger sobre su cabeza. Las hojas se fusionaron en una poderosa corriente esmeralda, que avanzó con tremenda fuerza, apuntando directamente al fatigado Hitmonchan. Gracias al aumento de nivel de Bellosón y al apoyo de la semilla milagrosa, un preciado objeto de tipo planta, su hoja mágica había experimentado una mejora significativa. Anteriormente, solo podía controlar hasta 128 hojas de energía a la vez. Ahora, podía controlar hasta 180, y el aumento de la cantidad había aumentado exponencialmente el poder del movimiento. El torrente esmeralda avanzó, rugiendo con energía, mientras se acercaba a Hitmonchan. Retírense. Usen las rocas como cobertura para minimizar el daño del ataque. Al ver a Bellosón controlando un torrente masivo de energía de hoja mágica que se dirigía directamente hacia Hitmonchan, la expresión de Eiji cambió. Rápidamente le ordenó a Hitmonchan que se retirara temporalmente. Aunque reacio, Hitmonchan no se atrevió a desobedecer las instrucciones de Eiji. Inmediatamente se levantó del suelo, retrocedió rápidamente y guió el ataque de hoja mágica de Bellosón para chocar con las rocas dispersas en el campo de batalla, usándolas como escudos de sacrificio. Hitmonchan ejecutó la orden de Eiji con notable precisión, debilitando significativamente el ataque de la hoja mágica al redirigirlo para golpear varias rocas en el campo. Al ver esto, Bellosón solo pudo suspirar interiormente y continuó manipulando la hoja mágica para agotar aún más a Hitmonchan, obligándolo a gastar más energía defendiéndose. Eiji y Hitmonchan, ambos naturalmente inclinados hacia el combate agresivo, no se contentaron con permanecer a la defensiva. En el momento en que la hoja mágica de Bellosón comenzó a perder su poder, Eiji ordenó a Hitmonchan que cerrara la brecha una vez más, con el objetivo de recuperar la ventaja en la batalla. Sin embargo, cuando Hitmonchan avanzó a 10 metros de Bellosón, la roca que pretendía usar como trampolín de repente hizo brotar dos briznas de hierba de color verde esmeralda. Las briznas de hierba crecieron precisamente donde Hitmonchan pisó y, en un instante, se retorcieron formando un nudo apretado. Cuidado por donde pisas. Eiji, que había estado observando atentamente el campo de batalla, notó la repentina aparición de la hierba verde bajo los pies de Hitmonchan. Inmediatamente gritó una advertencia. Hitmonchan, que estaba concentrado únicamente en Bellosón, no se dio cuenta de la situación que se desarrollaba debajo de él. A pesar de la rápida reacción de Eiji, Hitmonchan ya había decidido cuál sería su siguiente movimiento. Ruido sordo. Con el grasp notablemente ejecutado de Bellosón, Hitmonchan tropezó y cayó de cara al suelo, creando un pequeño cráter al impactar. Una nube de polvo estalló en el aire cuando la fuerza de la caída arrastró su cuerpo hacia adelante, dejando un profundo rasguño en el campo de batalla y cubriendo a Hitmonchan con numerosas abrasiones. Para empeorar las cosas, la hoja mágica de Bellosón aprovechó la oportunidad para atacar. Las hojas verdes cayeron desde arriba y asestaron otro golpe fuerte a Hitmonchan, que intentaba levantarse y lo obligó a volver al suelo. Finalmente, Bellosón concluyó el asalto con una bola de energía, agregando el toque final a la andanada de ataques. Hitmonchan, abrumado por los golpes consecutivos, ahora soportaba un daño significativo. En apenas un minuto o dos, la batalla había dado un giro radical. Hitmonchan, que había comenzado fuerte, ahora estaba completamente a la defensiva, atrapado en el ritmo de Bellosón y abrumado repetidamente. El intenso intercambio, especialmente el magistral control de la hoja mágica por parte de Bellosón y el desafortunado paso en falso de Hitmonchan, emocionaron a los espectadores al borde del campo de batalla. Sin embargo, entre la multitud que aplaudía, algunos entrenadores tenían expresiones serias. Sus miradas hacia Bellosón y Sato estaban llenas de feroz determinación. La fuerza de Hitmonchan era innegable, pero ahora Bellosón la superaba por completo.
Esto fue una prueba del poder superior de Bellossom y de la destreza estratégica de Sato.